Capítulo 10. ¿Quién es el teniente coronel Shoemaker? El teniente coronel David Shoemaker escuchaba cortésmente a la joven segura de sí misma, sentada a la cabecera de la mesa de la sala de conferencias, que explicaba cómo su empresa tenía intención de funcionar, hasta que, 15 minutos después, ya no pudo contenerse. Su estructura regulatoria no va a funcionar, dijo, interrumpiéndola. Elizabeth lanzó una mirada de enojo al oficial con gafas, vestido con uniforme del ejército, mientras éste enumeraba las diversas regulaciones por las que consideraba que el enfoque que ella había descrito no era válido. Aquello no era lo que la joven quería escuchar. Shoemaker y la pequeña delegación militar que dirigía habían sido invitados a Palo Alto aquella mañana de noviembre de 2011 para bendecir los planes de veteranos de desplegar sus dispositivos sobre el campo de batalla de Afganistán, no para que él presentara objeciones sobre su estrategia reguladora. La idea de utilizar dispositivos de Theranos en el campo de batalla había germinado el mes de agosto anterior, cuando Elizabeth conoció a James Mattis, jefe del Mando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, en el Club de Marines en San Francisco. El tono improvisado de Elizabeth sobre cómo su nueva forma de analizar sangre con solo un pinchazo en la yema del dedo podría ayudar a diagnosticar y tratar a los soldados heridos de forma más rápida, y potencialmente, salvar vidas, había encontrado una audiencia receptiva en el general condecorado con 4 estrellas. Jim, perro loco, Mattis era enormemente protector con sus tropas, lo que le convertía en uno de los comandantes más populares del ejército de los Estados Unidos. El duro general estaba abierto a buscar cualquier tecnología que pudiera mantener a sus hombres más seguros mientras luchaban contra los talibanes en la atroz e interminable guerra en Afganistán. Después de conocer a Elizabeth, pidió a los subalternos del CENTCOM que realizaran una prueba de campo en vivo del dispositivo de Theranos. Según las reglas militares, ese tipo de solicitudes debían ser gestionadas a través del Departamento Médico del Ejército en Fort Detrick, Maryland, donde generalmente aterrizaban en el escritorio del teniente coronel Shoemaker. Como director adjunto de la División de Actividades Reguladas y Cumplimiento, el trabajo de Shoemaker era garantizar que el ejército cumpliera con todas las leyes y regulaciones cuando experimentaba con dispositivos médicos. Shoemaker no era el típico burócrata militar. Tenía un doctorado en microbiología y había pasado años haciendo investigaciones médicas sobre vacunas para la meningitis y la tularemia, una bacteria peligrosa que se encuentra en conejos de cola de algodón, y fue convertida en arma por los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. También había sido el primer oficial del ejército en completar una beca de 1 año en la FDA, lo que le convertía en el experto residente del ejército en los reglamentos de esa organización. Con una sonrisa cordial y acento del sur de Ohio, Shoemaker mantenía un aire calmado y discreto, pero podía ser directo con la gente cuando tenía que serlo. La estrategia de Theranos, que pretendía eludir completamente a la FDA, no tenía sentido, le advirtió a Elizabeth, especialmente si pensaba desplegar sus dispositivos por todo el país para la primavera siguiente, como le había dicho. No había manera de que la agencia le permitiera hacer aquello sin pasar por su proceso de revisión, le aseguró a la joven. Elizabeth disintió enérgicamente, citando el consejo que Theranos había recibido de sus abogados. Se mostraba tan obstinada y tan a la defensiva, que Shoemaker se dio cuenta rápidamente de que prolongar la discusión sería una pérdida de tiempo. Estaba claro que ella no quería escuchar nada que contradijera su punto de vista. Mientras miraba alrededor de la mesa, notó que la muchacha no había llevado a la reunión a ningún experto en asuntos regulatorios. Sospechaba que la empresa ni siquiera contaba con uno. Si llevaba razón sobre aquello, era una forma increíblemente ingenua de actuar. La atención médica era la industria más regulada del país, y por un buen motivo. Estaba en juego la vida de los pacientes. Shoemaker le dijo a Elizabeth que tendría que obtener algo por escrito de la FDA para respaldar su posición si quería que él diera luz verde al uso de sus máquinas en el personal del ejército. El rostro de la joven mostró un profundo disgusto. Reanudó su presentación pero trató con frialdad a Shoemaker el resto del día. En sus 18 años de carrera en el ejército, Shoemaker se había encontrado con mucha gente que parecía pensar que el ejército estaba exento de las regulaciones civiles y que era libre de realizar investigaciones médicas como le viniera en gana. Aquel simplemente no era el caso, aunque no se podía decir que no hubiera sucedido en el pasado. El Pentágono probó el gas mostaza en soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial y el agente naranja en prisioneros en los años 60. Pero la época de experimentación médica sin supervisión y sin restricciones por parte de los militares había quedado atrás. Durante el conflicto serbio en los años 90, por ejemplo, el Pentágono se aseguró de obtener el consentimiento de la FDA antes de ofrecer a las tropas desplegadas en los Balcanes una vacuna experimental contra la encefalitis transmitida por garrapatas, y solo se la administraron a los soldados que desearon ponérsela. De manera similar, el ejército trabajó estrechamente con la agencia para poner a disposición de los soldados en Irak una vacuna de investigación contra la toxina botulínica en 2003. En aquel momento, existía una gran preocupación porque Saddam Hussein hubiera almacenado el letal agente biológico, y la prometedora vacuna, que había sido desarrollada por investigadores en Fort Detrick, aún no había sido aprobada por la FDA. En ambos casos, el ejército consultó a una Junta de Revisión Institucional, o IRB, por sus siglas en inglés, un comité dentro de las Fuerzas Armadas que supervisa la investigación médica para garantizar que se lleve a cabo de manera segura y ética. Si la IRB considera que un estudio propuesto no presenta riesgos significativos, la FDA generalmente permitirá que continúe, siempre que se lleve a cabo de acuerdo con un protocolo estricto que el comité haya revisado y aprobado. Lo que era válido para vacunas también era válido para dispositivos médicos. Si Theranos quería probar sus máquinas de análisis de sangre en las tropas desplegadas en Afganistán, Shoemaker estaba seguro de que tendría que armar un protocolo de estudio aprobado por la IRB. Pero dado que Elizabeth se había mostrado tan inflexible y que el CENTCOM también lo había cuestionado, decidió traer a Jeremiah Kelly,
un abogado del ejército que había trabajado anteriormente en la FDA, programó otra reunión con Elizabeth para que Kelly pudiera escucharla directamente y brindarle así una segunda opinión. Acordaron reunirse a las 3:30 de la tarde el 9 de diciembre de 2011 en las oficinas del bufete de abogados de Theranos, Zuckerman Spider, en Washington, D.C. Elizabeth llegó sola a la reunión con un documento de una sola página en el que se describía el mismo enfoque regulatorio que Shoemaker le había escuchado hacer unas semanas antes en Palo Alto. Tenía que concedérselo. La estructura que ella diseñaba era creativa. Incluso se podría decir que era astuta. El documento explicaba que los dispositivos de Theranos eran simplemente unidades remotas de procesamiento de muestras. El verdadero trabajo de análisis de sangre se llevaría a cabo en el laboratorio de la empresa en Palo Alto, donde los ordenadores analizarían los datos que los dispositivos les transmitieran y el personal de laboratorio cualificado revisaría e interpretaría los resultados. Por lo tanto, tan solo el laboratorio de Palo Alto tenía que ser certificado. Los dispositivos en sí mismos eran similares a las tontas máquinas de fax y estaban exentos de la supervisión regulatoria. Shoemaker encontró una segunda cosa inusitada igualmente difícil de creerse. Theranos sostenía que los análisis de sangre que se realizaran en sus dispositivos eran pruebas desarrolladas en laboratorio y, por lo tanto, se hallaban fuera del alcance de la FDA. La posición de Theranos era que un certificado CLIA para su laboratorio de Palo Alto era suficiente para implementar y usar sus dispositivos en cualquier sitio. Esa era una teoría inteligente. Pero Shoemaker no se la tragó, y tampoco lo hizo Kelly. Los dispositivos de Theranos eran más que máquinas de fax tontas, eran analizadores de sangre. Y como el resto de analizadores de sangre que había en el mercado, eventualmente tendrían que ser revisados y aprobados por la FDA. Hasta entonces, Theranos tendría que consultar con una junta de revisión institucional y elaborar un protocolo de estudio que la agencia pudiera aceptar. Era un proceso que normalmente llevaba de 6 a 9 meses. Elizabeth continuó discrepando a pesar de la presencia del abogado del ejército. Su lenguaje corporal no era tan hostil como el que había mostrado en Palo Alto, y estaba más dispuesta a participar en una discusión, pero seguían estando en un callejón sin salida. Lo extraño era que nadie de Zuckerman Spider se hallaba con ella en la sala. Shoemaker esperaba que apareciera acompañada por varios de los socios del bufete, pero allí estaba ella sola. La joven continuó invocando el consejo legal del bufete, pero nadie del mismo estaba presente para atestiguarlo. La reunión terminó con Shoemaker reiterando que tendría que ver algo por escrito, de parte de la FDA, que respaldara la postura regulatoria de Theranos, antes de aprobar cualquier experimento en Afganistán. Elizabeth accedió a conseguir dicha carta. Actuó como si se tratara de una formalidad. Shoemaker lo dudaba mucho, pero al menos las cosas estaban claras. La pelota estaba en el tejado de Theranos. Shoemaker no supo nada más sobre el asunto hasta finales de la primavera de 2012. Cuando comenzó a recibir nuevamente consultas del CENTCOM, no pudo evitar sentirse molesto. Theranos no solo no había presentado la carta que él había pedido, sino que la empresa había permanecido completamente en silencio desde que Kelly y él viajaron a Washington para reunirse con Elizabeth en diciembre. Con la aprobación de su jefe, decidió ponerse en contacto con la FDA. En la mañana del 14 de junio de 2012, envió un correo electrónico a Sally Hochbat, jefa de la división de dispositivos microbiológicos de la agencia. Los dos habían trabajado juntos durante la estancia de Shoemaker en la FDA, como becario en 2003. Y habían coincidido en un congreso la semana anterior. Shoemaker describió a Hochbat la situación de Theranos, y calificando el enfoque regulatorio de la compañía como bastante novedoso, solicitó la guía de la agencia al respecto. Aunque no pretendía que su correo fuera algo más que una solicitud informal de asesoramiento, este desencadenó una secuencia de acontecimientos que le habrían hecho pensárselo 2 veces antes de enviarlo si pudiera haberlo previsto. Hochbat remitió su consulta a 5 de sus colegas, entre ellos a Alberto Gutiérrez, director de la Oficina de Diagnóstico In Vitro y Salud Radiológica de la FDA. Resultó que Gutiérrez, doctorado en química por Princeton, había pasado una parte nada insignificante de sus 20 años de carrera en la agencia, ponderando la cuestión de los test desarrollados en laboratorio, LDT, por sus siglas en inglés. La FDA había considerado durante mucho tiempo que podía regular los LDT, como se conocían las pruebas desarrolladas en laboratorio. Sin embargo, en la práctica, no lo había hecho porque en 1976, cuando se enmendó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos para ampliar la autoridad de la FDA a dispositivos médicos, los LDT no eran comunes. Solo los realizaban en ocasiones los laboratorios locales, cuando un caso médico inusual lo requería. Aquello cambió en los años 90, cuando los laboratorios comenzaron a realizar pruebas más complejas para uso masivo, incluidas las pruebas genéticas. Según los cálculos de la FDA, desde entonces se han comercializado decenas de pruebas defectuosas y poco fiables para afecciones que van desde la tosferina y la enfermedad de Lyme hasta diversos tipos de cáncer, lo que resulta en un daño indecible para los pacientes. Existía un consenso creciente dentro de la agencia sobre la necesidad de comenzar a vigilar esa parte del negocio de los laboratorios, y el mayor defensor de esa opinión era Gutiérrez. Cuando vio el correo electrónico que Hochbat le había enviado procedente de Shoemaker, Gutiérrez sacudió la cabeza con incredulidad. El enfoque que describía era exactamente el tipo de táctica evasiva regulatoria respecto a la FDA a la que él quería poner fin. La opinión de Gutiérrez de que era la FDA, y no los centros de servicios de Medicare y Medicaid, quien debería regular los LDT, no significaba que no se llevara bien con sus colegas de los CMS. Por el contrario, tenían una buena relación de trabajo y a menudo se comunicaban a través de los teléfonos de la agencia para tratar de cerrar la brecha regulatoria generada por los obsoletos estatutos. Gutiérrez reenvió el correo electrónico de Shoemaker a Judith Just y Penny Keller, 2 miembros de la División de Supervisión de Laboratorios de los CMS, agregando una nota en la parte superior. ¿Qué tal este? ¿Los CMS considerarían esto un LDT? Me cuesta mucho ver qué facultades de aplicación podríamos ejercer en este caso.
Después de darle algunas vueltas, Gutiérrez, Yost y Keller llegaron a la misma conclusión. El modelo de Theranos no cumplía con las regulaciones federales. Yost y Keller decidieron que no estaría mal enviar a alguien a Palo Alto para ver qué era exactamente esa empresa de la que ninguno de ellos había oído hablar anteriormente, y para corregir sus erróneos conceptos. El trabajo recayó en Gary Yamamoto, un veterano inspector de campo en la oficina regional de los CMS en San Francisco. 2 meses después, el 13 de agosto de 2012, Yamamoto llegó sin previo aviso a las oficinas de Theranos en Palo Alto. Para entonces la empresa había completado su traslado al antiguo edificio de Facebook, ubicado en el 1601 de South California Avenue, a algo más de 1 kilómetro de su sede anterior en Hillview Avenue. Sonny y Elizabeth llevaron a Yamamoto a una sala de conferencias. Cuando explicó que su agencia había recibido una queja sobre Theranos y que él estaba allí para investigarla, se sorprendió al saber que ellos ya sabían de dónde y de quién provenía. Al parecer, alguien les había informado sobre el correo electrónico que Shoemaker había enviado a la FDA. Elizabeth no estaba contenta, un sentimiento que dejaba claro el ceño fruncido que lucía en su rostro. Sonny y ella confesaron no saber a qué se refería Shoemaker en su correo electrónico. Sí, Elizabeth se había reunido con el oficial del ejército, pero nunca le había dicho que Theranos tuviera intención de desplegar sus máquinas de análisis de sangre por todas partes bajo el pretexto de un solo certificado CLIA. ¿Por qué entonces Theranos había solicitado un certificado CLIA?, preguntó Yamamoto. Sonny respondió que la empresa quería enterarse de cómo funcionaban los laboratorios y qué mejor manera de hacerlo que manejando uno ellos mismos. Yamamoto encontró esa respuesta sospechosa y rayana en el sinsentido. Pidió ver su laboratorio. No pudieron negarle el acceso como a Kevin Hunter. Este era el representante de una agencia reguladora federal, no un consultor de laboratorio privado del que pudieran burlarse. Así que Sonny, a regañadientes, llevó al inspector a una habitación en el segundo piso del nuevo edificio. Después del despido de Dupuy, Theranos había trasladado el laboratorio allí desde su ubicación temporal en East Meadow Circle. A Yamamoto no le impresionó lo que encontró en la habitación, pero tampoco le suscitó grandes preocupaciones. Se trataba de un espacio pequeño con un par de personas en batas de laboratorio blancas y un puñado de instrumentos de diagnóstico comerciales que no estaban en funcionamiento. Se parecía a cualquier otro laboratorio. No había signos de ninguna tecnología especial o novedosa de análisis de sangre. Cuando señaló aquello, Sonny dijo que los dispositivos de Theranos aún estaban en vías de desarrollo, y que la empresa no tenía planes de ponerlos en marcha sin la aprobación de la FDA, lo que contradecía completamente lo que Elizabeth le había dicho a Shoemaker en 1 o 2 ocasiones. Yamamoto no estaba seguro de qué creer. ¿Por qué habría inventado todo aquello el oficial del ejército? Sin embargo, no había violaciones claras que él pudiera señalar sobre la forma en que Theranos estaba funcionando en aquel momento, por lo que se desahogó con Sonny, con una larga charla sobre las normas de laboratorio. Se aseguró de hacer hincapié en que la situación planteada por Shoemaker en su correo electrónico a Sally Hodgebat, analizadores de sangre experimentales manejados de forma remota desde una base madre certificada por CLIA, estaba fuera de toda discusión. Si Theranos tenía la intención de extender sus dispositivos a otras ubicaciones, esos lugares también necesitarían certificados CLIA, o, mejor aún, los dispositivos deberían ser aprobados por la FDA. Elizabeth no era de las que se quedaran quietas y se lo tomaran con calma cuando sentía que su empresa estaba siendo atacada. En un despiadado correo electrónico al general Mattis, devolvió el golpe a la persona que se había atrevido a poner obstáculos en su camino. Shoemaker, escribió, había comunicado información descaradamente falsa a la FDA y a los CMS sobre Theranos. Continuó acumulando varios párrafos de desprecio sobre el teniente coronel y enumeró 7 declaraciones inexactas que supuestamente él había hecho a las agencias, compiladas con ayuda de nuestro abogado. Estamos tomando medidas rápidas para corregir esas afirmaciones engañosas. Apreciaría mucho su ayuda para corregir esta información con las agencias reguladoras. El teniente coronel Shoemaker comunicó a la FDA que él les estaba poniendo sobre aviso sobre lo que tramaba Theranos y le proporcionó a la agencia información incorrecta que crea la impresión de que estamos violando la ley. Dado que esta información errónea provino del DoD, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, sería inestimable que fuera corregida formalmente por las personas adecuadas en el DoD. Le agradezco su opinión y, como siempre, su tiempo. Con mis mejores deseos, Elizabeth. Cuando leyó el correo electrónico de Elizabeth unas horas más tarde, Mattis se puso furioso. Se lo envió al coronel Erin Edgar, cirujano de comando del CENTCOM y ayudante de campo al que había puesto al cargo para que se realizara la prueba sobre el terreno de Theranos, con una nota que transmitía su ira. Erin, ¿quién es el teniente coronel Shoemaker y qué está pasando aquí? He tratado de hacer que este dispositivo se pruebe en el teatro de operaciones lo antes posible, legal y éticamente, y necesito saber si esa visita se realizó como se describe más abajo y cómo superamos este nuevo obstáculo. En pocas palabras, necesito la verdad sobre la exactitud de las afirmaciones que se mencionan más abajo. Si necesito ver a los tenientes coroneles Shoemaker y Mann para que puedan explicar cómo estoy presionando por algo que no es ético o es ilegal, por favor, fije una hora para que se reúnan conmigo en Tampa cuando regrese a los estados. SIC, voy a retrasarme en el teatro de operaciones más allá de mi fecha de regreso original. Gracias, M. La visita sorpresa del inspector de los CMS había puesto a Elizabeth en pie de guerra. En una llamada telefónica al coronel Edgar, ella amenazó con demandar a Shoemaker. Edgar transmitió su amenaza a su colega de Fort Detrick, dándole también noticias de la inspección. Él también reenvió a Shoemaker el correo electrónico de Elizabeth a Mattis y la reacción de Mattis al mencionado correo. Cuando leyó la cadena de correos, Shoemaker se quedó pálido. Mattis era una de las personas más poderosas y temibles que había en el ejército.
El general de voz cortante alguna vez les dijo a los infantes de marina estacionados en Irak: sed corteses, sed profesionales, pero tened un plan para matar a todos los que conozcáis. Este no era un tipo con el que quisieras estar a malas si eras un oficial del ejército de menor rango. Shoemaker también se sintió realmente mal por el hecho de que sus acciones hubieran llevado a una inspección de la empresa. Estaba en condiciones de saber cuán desagradables podían ser esas visitas. Su tarea anterior había sido en el Instituto de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército, donde asumió el cargo de director de bioseguridad, departamento responsable de proteger los agentes de bioamenazas utilizados en las investigaciones del Ejército, 2 semanas antes de que Bruce Evans se suicidara, en julio de 2008. El suicidio llevó a la revelación de que Evans, un investigador del instituto, era el autor probable de los ataques con Anthrax de 2001, y a una avalancha de inspecciones de una sopa de letras de agencias gubernamentales que habían continuado sin cesar durante 2 años. Shoemaker fue el oficial que tuvo que sufrir cada una de ellas. Con el apoyo del coronel Edgar, trató de desactivar la situación enviando un correo electrónico a los funcionarios de los CMS en el que decía que él nunca había querido dar a entender que Theranos ya hubiera puesto en marcha la estrategia reguladora que había descrito, simplemente que lo estaba considerando. También expresó su sorpresa porque la agencia le hubiera dicho a Theranos que él había solicitado la inspección. La respuesta que obtuvo trajo otra sorpresa. Los CMS no le habían dicho a Theranos tal cosa. Cuando llegó el inspector, la empresa ya tenía una copia de su correspondencia con la FDA. Cuando se enfrentó al coronel Edgar con esta información, este admitió tímidamente que había sido él el que había compartido con Elizabeth su correo electrónico a Sally Hobart, en lo que describió como un descuido. Se disculpó e invitó a Shoemaker a ir a la sede del CENTCOM en Tampa, Florida, a la semana siguiente, para guiar a Mattis a través de los asuntos regulatorios. Shoemaker estaba nervioso por encontrarse cara a cara con el general, pero aceptó la invitación. Contactó con Alberto Gutiérrez para ver si podía acompañarlo en el viaje, pensando que su opinión tendría más peso si la apoyaba alguien de la FDA. Aunque se lo dijo con poca antelación, Gutiérrez aceptó ir. A las 3 de la tarde del 23 de agosto de 2012, el coronel Edgar acompañó a los 2 hombres a la oficina de Mattis en la base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa. El general de 61 años era una figura intimidante en persona, musculoso y de hombros anchos, con oscuras ojeras bajo los ojos que sugerían que era un hombre que no se molestaba mucho en dormir. Su oficina estaba decorada con los recuerdos de una larga carrera militar. En medio de banderas, placas y monedas, los ojos de Shoemaker se posaron brevemente en un conjunto de magníficas espadas exhibidas en un armario de cristal. En cuanto se sentaron en una sala de conferencias con paneles de madera que estaba a un lado de la oficina, Mattis se lanzó a la persecución. Chicos, llevo un año intentando desplegar esto sobre el terreno. ¿Qué está pasando? Shoemaker había revisado todo nuevamente con Gutiérrez y se sentía confiado en que pisaba terreno sólido. Primero habló él, dando una breve descripción de los problemas planteados por llevar a cabo en el terreno de operaciones una prueba de la tecnología Theranos. Gutiérrez tomó entonces la palabra y le dijo al general que su colega del ejército tenía razón en su interpretación de la ley. El dispositivo de Theranos estaba sujeto a la regulación de la FDA. Y dado que la agencia aún no lo había revisado y aprobado para su uso comercial, solo podía probarse en sujetos humanos en condiciones estrictas establecidas por una junta de revisión institucional. Una de esas condiciones era que los sujetos de prueba dieran su consentimiento informado, algo que era muy difícil de obtener en una zona de guerra. Mattis se mostró reacio a rendirse. Quería saber si podían sugerir una manera de proceder. Como le había dicho a Elizabeth en un correo electrónico unos meses antes, estaba convencido de que su invento supondría un punto de inflexión para sus hombres. Gutiérrez y Shoemaker propusieron una solución, un experimento de objetivos limitados, utilizando muestras de sangre de soldados que no hubieran sido identificadas. Evitaría la necesidad de obtener un consentimiento informado y era el único tipo de estudio que se podría realizar tan pronto como Mattis quisiera continuar con ello. Acordaron proceder de aquella manera. 15 minutos después de haber entrado, Shoemaker y Gutiérrez estrecharon la mano de Mattis y salieron. Shoemaker se sintió inmensamente aliviado. En general, Mattis se mostró brusco, pero había estado razonable, y se había alcanzado un compromiso viable. El experimento limitado acordado no alcanzó a la más ambiciosa prueba sobre el terreno en vivo que Mattis había tenido en mente. Los análisis de sangre de Theranos no se utilizarían para conformar el tratamiento de los soldados heridos. Solo se realizarían en muestras sobrantes a posteriori para ver si sus resultados coincidían con los métodos de prueba regulares del ejército. Pero algo era algo. Anteriormente en su carrera, Shoemaker había pasado 5 años supervisando el desarrollo de pruebas de diagnóstico para agentes de amenaza biológica y habría dado su brazo izquierdo por obtener acceso a muestras anónimas de miembros del servicio en el teatro de operaciones. Los datos generados a partir de dichas pruebas podrían ser muy útiles para respaldar las aplicaciones para la FDA. Sin embargo, en los meses siguientes, Theranos, inexplicablemente, no aprovechó la oportunidad que se le brindó. Cuando el general Mattis se retiró de las Fuerzas Armadas en marzo de 2013, el estudio con restos de muestras no identificadas no había comenzado. Cuando el coronel Edgar asumió una nueva tarea como comandante del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército unos meses después, todavía no había comenzado. Theranos simplemente no parecía estar en condiciones de comprometerse como era debido. En julio de 2013, el teniente coronel Shoemaker se retiró del ejército. En su ceremonia de despedida, sus colegas de Fort Detrick le regalaron un diploma de supervivencia, por tener el coraje de enfrentarse a Mattis en persona y salir del encuentro con vida. También le dieron una camiseta con la pregunta, ¿qué haces después de sobrevivir a una reunión informativa con un OF4? Escrita en la parte de delante. La respuesta se podía encontrar en la parte de atrás, retirarte y navegar hacia el atardecer. Capítulo 11. Sacar a Fuiz de sus casillas. El timbre en el 1238 de Coldwater Canyon Drive en Beverly Hills sonó a las 10:15 de la mañana del sábado 29 de octubre de 2011. La villa privada, de estilo italiano y una sola altura, rodeada de palmeras, pertenecía a Richard y Lorraine Fuiz.
La pareja la había comprado 2 años antes para vivir cerca de sus hijos, quienes se habían mudado de Washington D.C. a Los Ángeles después de graduarse en la Universidad de Georgetown. Cuando Richard Fuiz abrió la puerta, un agente judicial intentó entregarle un montón de documentos legales. He venido a traer una demanda contra Fuiz Technologies, dijo el hombre. Fuiz le dijo que no podía aceptar la citación porque la empresa, aunque llevaba su nombre, ya no era suya. La había vendido hacía más de una década. Ahora formaba parte de la farmacéutica canadiense Valiant Pharmaceuticals, explicó. El hombre hizo una llamada y repitió lo que había dicho Fuiz. La respuesta, transmitida por alguien que gritaba al otro extremo de la línea, era que se hallaba en la dirección correcta y únicamente estaba allí para entregar los papeles. Pero Fuiz siguió negándose a cogerlos. Perdiendo la paciencia, el agente judicial los arrojó a sus pies y se fue. Fuiz sacó su teléfono móvil e hizo una foto del montón dispersado por la acera. Él sabía muy bien de qué se trataba. Como codemandado en la demanda, 2 días antes le habían entregado personalmente un juego similar de documentos. Después de meditar las cosas un minuto, se agachó y recogió el desastre. Decidió que no quería que los vecinos lo vieran. La demanda había sido presentada por Theranos ante un tribunal federal de San Francisco. Alegaba que había conspirado junto con Joe y John Fuiz, hijos de su primer matrimonio, para robar información confidencial de la patente de la compañía y utilizarla para presentar su propia patente rival. El robo, según alegaba la demanda, lo había llevado a cabo John en nombre de su padre mientras trabajaba en la antigua asesoría de patentes de Theranos, McDermott Will y Envy. La parte superior de la primera página de la denuncia mostraba que Theranos había contratado al famoso abogado David Boyes para que les representara. Sin embargo, a pesar de lo famoso que era Boyes, alguien en el bufete de este último había confundido su investigación y había llamado a la compañía Fuiz equivocada. Era Fuiz Pharma, la nueva empresa de Richard y Joe, no a Fuiz Technologies, a la que se le asignó la patente en cuestión. Fuiz había rechazado el servicio porque quería que Boyes se lamentara de su error. Fuiz y sus hijos se enfadaron por la demanda, pero al principio no se preocuparon demasiado. Se sentían confiados sabiendo que las acusaciones eran falsas. La primera y única vez que Fuiz mencionó a John la startup de Elizabeth Holmes fue en un correo electrónico que le envió a su hijo en julio de 2006 con un enlace a una solicitud de patente de Theranos que había visto en la base de datos pública de la Oficina de Patentes. En el correo electrónico, que se envió más de 2 meses después de que Fuiz presentara su propia patente provisional, preguntaba si John sabía quién había trabajado en McDermott en la solicitud de Theranos. John respondió que McDermott era una gran empresa y que no tenía ni idea. Apenas había quedado registrado en su cabeza el intercambio de correos. 6 años después, no lo recordaba. En lo que a él se refería, la primera vez que veía u oía la palabra Theranos era en la demanda que se le presentaba en aquel momento. John no tenía motivos para desear nada malo a Elizabeth ni a su familia, todo lo contrario. Cuando tenía 20 y tantos años, Chris Holmes le escribió una carta de recomendación que le ayudó a ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Más tarde, la primera esposa de John conoció a Noel Holmes a través de Lorraine Fuiz y se hizo amiga suya. Noel incluso había pasado por su casa cuando nació el primer hijo de John para llevarle un regalo al bebé. Además, Richard y John Fuiz no tenían una relación cercana. John pensaba que su padre era un megalómano dominante y trataba de mantener sus contactos al mínimo. En 2004, incluso lo había abandonado como cliente de McDermott porque se mostraba difícil y lento a la hora de pagar sus facturas. La idea de que John hubiera arriesgado voluntariamente su carrera legal por robar información para su padre revelaba un malentendido fundamental de su helada relación. Pero Elizabeth estaba comprensiblemente furiosa con Richard Fuiz. La solicitud de patente que había presentado en abril de 2006 había madurado en la patente de los Estados Unidos número 7.824.612 en noviembre de 2010 y ahora se interponía en su idea de colocar el dispositivo de Theranos en los hogares de la gente. Si algún día esa visión se llegara a realizar, ella tendría que licenciar el mecanismo de código de barras que Fuiz había pensado para alertar a los médicos sobre los resultados anormales de las analíticas de sangre de los pacientes. Fuiz le había restregado ese hecho en su cara el día en que se emitió su patente enviando un comunicado de prensa de Fuiz Pharma a info@theranos.com, la dirección de correo electrónico que la empresa proporcionaba en su página web para consultas generales. En lugar de ceder ante lo que ella veía como un chantaje, Elizabeth había decidido aplastar a su antiguo vecino contratando a uno de los mejores y más temidos abogados del país para que fuera tras él. La leyenda de David Boyes lo precedía. Había alcanzado importancia nacional en los años 90 cuando el Departamento de Justicia lo contrató para que se encargase de su demanda antimonopolio contra Microsoft. En su camino hacia una rotunda victoria en los tribunales, Boyes había interrogado a Bill Gates durante 20 horas en una declaración grabada en vídeo que resultó ser devastadora para la defensa del gigante del software. Continuó después representando a Al Gore ante el Tribunal Supremo durante las elecciones presidenciales de 2000, lo que consolidó su estatus de celebridad legal. Más recientemente, había liderado con éxito el ataque para anular la Proposición 8, la prohibición de California sobre el matrimonio homosexual. Boyes era un abogado magistral que podía ser despiadado cuando sentía que la situación lo requería. En un caso que ilustró su ética sin restricciones, él elevó una disputa comercial entre un cliente y el propietario de una pequeña empresa de cuidado de césped de Palm Beach a una demanda federal de crimen organizado en la que acusó al hombre y a 3 de sus jardineros de conspiración, fraude, extorsión y, por último, pero no menos importante, violación de la ley antimonopolio. Después de que un juez en Miami desestimara la demanda, Boyes apeló ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito 11 en Atlanta. Únicamente después de que fracasara dicha apelación, abandonó por fin el caso. El bufete de abogados de Boyes, Schiller y Flexner, se había ganado la fama por sus tácticas agresivas. A los Fuiz no les llevó mucho tiempo descubrir por qué. En las semanas previas a la demanda de Theranos, los 3 se fueron dando cuenta de que estaban siendo vigilados. Richard Fuiz notó que un coche lo seguía cuando iba hacia el aeropuerto Van Nuys para coger un vuelo a Las Vegas. Joe, que vivía en Miami, fue advertido por su vecino, un policía retirado que actuaba como capitán autonombrado de su bloque, de que alguien estaba vigilando su casa.
John y su esposa vieron a un hombre que hacía fotos de su casa en Georgetown. Los Fwies ya estaban seguros de que Boyes había contratado investigadores privados. La vigilancia continuó después de que se presentara la demanda y puso nerviosa a la esposa de Fwies, Lorraine. Con frecuencia, había coches aparcados al otro lado de la calle de su casa en Beverly Hills, con un conductor en el interior sentado sin hacer nada. Un día, Lorraine notó que la persona que estaba detrás del volante era una mujer rubia y se convenció de que se trataba de su antigua amiga, Noelle Holmes. Fwies pensó que era poco probable, pero agarró su cámara y un teleobjetivo, hizo una foto del coche, un Toyota Camry gris, desde el interior de su casa. Luego salió a la calle para enfrentarse con la conductora. Al acercarse al coche, esta aceleró. Cuando más tarde echó un vistazo más de cerca a la foto, no pudo distinguir la cara de la mujer lo suficientemente bien como para descartar a Noelle. Eso molestó a Lorraine aún más. Estaba segura de que los Holmes iban a arruinarlos y a adueñarse de su casa. Se puso casi histérica. El uso de investigadores privados por parte de Boyes no era solo una táctica de intimidación, era producto de una paranoia singular que daba forma a la visión del mundo de Elizabeth y Sonny. Esa paranoia se centraba en la creencia de que los dos actores dominantes de la industria de los laboratorios, Quest Diagnostics y Laboratory Corporation of America, no se detendrían ante nada para minar a Theranos y su tecnología. Cuando Larry Ellison y otro inversor se acercaron a Boyes por primera vez para que representara a Theranos, esa fue la preocupación general que le transmitieron. En otras palabras, la tarea de Boyes no era solo demandar a Fwies, sino investigar si estaba aliado con Quest y Lab Corporation. La realidad era que Theranos no estaba en el radar de ninguna de esas compañías en esa etapa y que, tan colorida y llena de intriga como lo era la vida de Fwies, no tenía conexión con ellas en absoluto. 2 meses después de que Theranos presentara su demanda, Keker y Van Nest, el bufete de abogados que John Fwies contrató para que le defendieran, envió a Boyes varios documentos que contribuían en gran medida a refutar las acusaciones de Theranos. Uno de ellos era una declaración de Brian McCauley, jefe de registros de McDermott, que indicaba que una búsqueda exhaustiva de los sistemas de administración de dichos registros y correos electrónicos del bufete había demostrado que ni John ni su secretaria habían accedido a ningún archivo de Theranos. Se adjuntaron a la declaración documentos probatorios que mostraban todos los pasos que McCauley había dado para llegar a esa conclusión. Pero 5 días después, cuando Boyes respondió, desestimó los documentos alegando que eran interesados y no muy persuasivos. Richard Fwies intentó apelar directamente a la junta directiva de Theranos enviando varias cartas a sus miembros. En una de ellas, incluyó una foto de Elizabeth de cuando era niña para señalar que las familias habían sido amigas y se conocían desde hacía mucho tiempo. En otra, adjuntó una carpeta con copias de todos los correos electrónicos que él y su abogado de patentes habían intercambiado hasta la presentación de su solicitud de patente de abril de 2006, para demostrar que la patente se debía a su propio trabajo. También se ofreció a reunirse con los miembros de la junta. La única respuesta que recibió fue de Boyes, que le contestó que Theranos estaba desconcertado en cuanto a por qué él creía que los correos electrónicos probaban algo. Aunque no poseía ni la más mínima prueba que demostrara que John Fwies había hecho lo que Theranos alegaba, en el pasado de John existían determinados elementos que Boyes pensaba usar para sembrar dudas en la mente de un juez o de un jurado. En 1992, cuando John acababa de terminar los estudios de Derecho, actuó como mensajero entre su padre y un amigo de la universidad que trabajaba en el bufete de abogados Skadden, Arr, Slate, Meagher y Flom. El amigo de la universidad le dio a John un montón de documentos de facturación de Skadden para que se los pasara a su padre. En aquel momento, Richard Fwies estaba metido en una batalla legal con un cliente de Skadden, el fabricante de equipo pesado Terex Corporation, que lo había demandado por difamación por haberle dicho a un comité del Congreso que había vendido los lanzadores de misiles Scud a Irak. A pesar de que se trataba de un incidente de hacía 20 años y la demanda por difamación se había resuelto sin que el tribunal determinara que John había hecho nada incorrecto, Boyes intentó usarlo para sugerir que tenía todo un historial de pasar información robada a su padre. Había algo más que Boyes pensaba explotar que era más reciente y potencialmente más dañino. McDermott había obligado a John a dimitir en 2009, tras enfrentarse con los ejecutivos del bufete por un asunto que no tenía nada que ver. La causa de la disputa fue la insistencia de John en que la empresa retirara su confianza en un documento falsificado en un caso ante la Comisión de Comercio Internacional, en el que McDermott representaba a una empresa estatal china en contra de la Oficina de Investigaciones sobre Importaciones Desleales del gobierno de los Estados Unidos. Los jefes de McDermott acordaron retirar el documento, pero la medida debilitó gravemente la defensa del cliente chino y enfadó a los socios principales del bufete. Posteriormente, la empresa le pidió a John que se fuera, citando una lista de otros incidentes que, según alegaron, mostraban un patrón de comportamiento impropio de un compañero. Una de las razones citadas fue una queja que un cliente había presentado acerca de John. En aquel momento, la empresa se había negado a revelar a John quién era el cliente o de qué se trataba la reclamación, pero ahora pensaba que debía de haber sido la queja de Elizabeth en septiembre de 2008 a Chalkworth sobre la patente de su padre. La estrategia de Boyes de pintar a John Fwies de forma negativa sufrió un revés en junio de 2012, cuando el juez que supervisaba el caso desestimó todas las denuncias contra John por el hecho de que el Estatuto de Limitaciones de California, que establecía un año para casos de negligencia legal, determinaba que el posible delito había prescrito. Boyes reaccionó demandando a McDermott en la Corte Estatal en Washington, D.C., pero esa demanda fue desestimada enseguida, cuando la Corte dictaminó que las acusaciones de Theranos contra John y el bufete eran totalmente especulativas. Simplemente porque los abogados dentro del bufete tuvieran acceso a los documentos de Theranos, no significa que el bufete no mantuviera la confidencialidad, escribió el juez. Sin embargo, para Boyes aún había partido. Al tiempo que rechazaba las demandas contra John, el juez en el caso de California había permitido que se presentaran muchas de las demandas contra Richard y Joe Fwies y que el caso fuera a juicio. Puede que John ya no estuviera acusado, pero Boyes todavía podía usar el mismo argumento de connivencia entre padre e hijo en su causa contra Richard y Joe. A medida que el pleito se prolongaba hasta otoño, el enfado inicial de John con el caso se transformó en una furia total hacia Elizabeth.
Después de dejar McDermott, fundó su propio despacho y el caso Theranos y sus acusaciones le costaron varios clientes. El abogado de la parte contraria también le había dado caña en 2 de sus casos por este motivo. En el momento en que los abogados de Boyes Schiller le llamaron a declarar en la primavera de 2013, la ira de John se hizo más aguda por otra fuente de estrés. A su esposa, Amanda, le habían diagnosticado una vasa previa, una complicación del embarazo en la que los vasos sanguíneos del feto están expuestos y corren peligro de romperse. John y ella estuvieron en un limbo de ansiedad hasta que llegó el bebé a las 34 semanas cuando los médicos pudieron traer a la niña al mundo y ponerla en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Incluso en sus mejores momentos, John tenía mal genio. De niño y adolescente, a menudo se metía en peleas con otros niños. En el interrogatorio al que le sometió uno de los socios de Boyes de aquel día, se volvió combativo y malicioso, usando un lenguaje grosero y dejando que aflorara su mal temperamento. Al final de la declaración de 6 horas y media, formuló una amenaza que jugó a favor de Boyes. Cuando un abogado de su padre le preguntó si el caso le había causado daños a su reputación y, de ser así, si eso había afectado a su comportamiento durante la declaración, respondió: Desde luego que sí, estoy más que enfadado con esas personas. Cuando esto termine tengo la intención de buscar venganza y demandarlos a la mierda, y puede estar seguro de que no dejaré que Elizabeth Holmes tenga otra puta empresa mientras viva. Usaré mi habilidad para presentar patentes y joderla hasta que muera, por supuesto. Mientras la ira de John fue y servía, su padre y su hermano empezaron a preocuparse por lo caro que estaba resultando el litigio. Habían contratado al bufete de abogados de Los Ángeles Kendall Brill y Klieger para que los representara a un coste de alrededor de $150,000 al mes. Laura Brill, la compañera que llevaba su caso, quería presentar una moción anti-SLAPP, demanda estratégica contra participación pública, por sus siglas en inglés, para intentar que la demanda de Theranos fuese desestimada, lo que hubiera costado $500,000 adicionales, con poca seguridad de que tuviera éxito. Decidieron cambiarse a un bufete más pequeño y menos caro del norte de California llamado Bani y Ishimoto, y contrataron a un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, Steven Salzburg, que había realizado trabajos legales para FUIS en el pasado, para supervisar su trabajo. Por otro lado, sabían que se enfrentaban a uno de los abogados más caros del mundo. Boyes cobraba a los clientes casi $1,000 la hora y tenía fama de ganar más de $10 millones al año. Sin embargo, lo que no sabían era que, en ese caso, había aceptado acciones en lugar de sus honorarios habituales. Elizabeth cedió a su bufete 300,000 acciones de Theranos a un precio de $15 por acción, lo que puso un precio de referencia de $4,5 millones por los servicios de Boyes. No era la primera vez que Boyes planteaba un acuerdo de tarifa alternativa con un cliente y aceptaba acciones como pago. Durante el auge de las .com, aceptó acciones para representar a WebMD, página web que proporciona información médica a los consumidores. Boyes tenía un enfoque de capital riesgo para los casos y pensaba que su empresa y él podían ganar mucho más dinero al recibir las acciones como pago. Pero también significaba que tenía un interés financiero personal en Theranos que lo convertía en algo más que en su defensor legal. Ayudaba a explicar por qué, a principios de 2013, Boyes comenzó a asistir a todas las reuniones de la junta directiva de la empresa. A pesar de que el nombre de Elizabeth estaba en todas las patentes de Theranos, Richard Fuiz no podía creer que alguien que había abandonado la universidad sin capacitación médica o científica hubiera inventado mucho. Pensó que lo más probable era que otros empleados con titulaciones superiores hubieran hecho el trabajo que ella había patentado. Mientras las dos partes se preparaban para el juicio, Fuiz reparó en un nombre que aparecía como coinventor en muchas de las patentes de Elizabeth: Ian Gibbons. Investigando un poco, se enteró de algunos hechos básicos sobre el tipo. Gibbons era un británico que tenía un doctorado en bioquímica por la Universidad de Cambridge y se le acreditaba como inventor en unas 50 patentes de los Estados Unidos, incluidas 19 derivadas de su trabajo en una compañía llamada BioTrack Laboratories en los años 80 y 90. Fuiz supuso que Gibbons era un científico legítimo y que, como la mayoría de los científicos, era una persona honesta. Si él pudiera lograr que admitiera bajo juramento que no había nada en su patente que hubiera tomado prestado o que fuera igual a las primeras solicitudes de patente de Elizabeth, eso supondría un gran golpe para el caso de Theranos. Joe y él también se habían dado cuenta de que algunas de las patentes de BioTrack de Gibbons eran similares a las de Theranos, lo que exponía a la empresa a cargos de que había reciclado incorrectamente parte de su trabajo anterior. Añadieron el nombre de Gibbons a la lista de testigos que querían presentar. Pero entonces sucedió algo extraño. Durante las siguientes 5 semanas, los abogados de Boyes Schiller ignoraron su solicitud para programar la declaración de Gibbons. Recelosos, los Fuiz pidieron a sus abogados que insistieran en el asunto. Capítulo 12. Ian Gibbons. Ian Gibbons fue el primer científico con experiencia que contrató Elizabeth tras poner en marcha Theranos. Vino recomendado por su mentor de Stanford, Channing Robertson. Ian y Robertson se habían conocido en BioTrack en los años 80, donde inventaron y patentaron un nuevo mecanismo para diluir y mezclar muestras líquidas. De 2005 a 2010, Ian dirigió el trabajo de química de Theranos junto a Gary Frenzel. Ian, que se había incorporado a la startup con anterioridad, inicialmente tenía un puesto superior a Gary, pero Elizabeth invirtió pronto sus papeles porque Gary tenía mejores habilidades sociales, lo que lo convertía en un jefe más encantador. Eran bastante diferentes. Ian, el inglés reservado con un irónico sentido del humor, y Gary, el ex vaquero de rodeos que hablaba con un deje de Texas. Pero tenían una buena relación basada en su mutuo respeto como científicos y, a veces, se tomaban el pelo durante las reuniones. Ian encajaba a la perfección con el estereotipo del científico cerebrito. Llevaba barba y gafas y se subía los pantalones muy por encima de la cintura. Podía pasar horas enteras analizando datos y tomaba abundantes notas que documentaban todo lo que hacía en el trabajo. Esa meticulosidad se trasladaba también a su tiempo libre. Era un ávido lector y llevaba una lista de todos los libros que había leído, incluida la obra de 7 volúmenes de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que releyó más de una vez. Ian y su esposa, Rochelle, se conocieron a principios de los años 70 en Berkeley.
Él había llegado de Inglaterra con una beca de postdoctorado para el Departamento de Biología Molecular de la universidad, donde Rochelle estaba haciendo su investigación de posgrado. No tuvieron hijos, pero Ian adoraba a sus perros, Chloe y Lucy, y a Livia, una gata a la que le puso el nombre de la esposa del emperador romano Augusto. Además de leer, los otros dos pasatiempos de Ian eran ir a la ópera, Rochelle y él iban regularmente a la War Memorial Opera House de San Francisco y en verano viajaban a Nuevo México para asistir a espectáculos al aire libre de la Ópera de Santa Fe al anochecer, y la fotografía. Por diversión, le gustaba modificar las fotos. Una de las muchas que transformó le mostraba como un científico loco, con guantes y pajarita, mezclando pociones azules y púrpuras. En otra, se puso a sí mismo en el primer plano de un retrato de la familia real británica. Como bioquímico, la especialidad de Ian eran los inmunoensayos, que era la razón principal por la cual Theranos había centrado sus primeros esfuerzos en esa clase de pruebas. Le apasionaba la ciencia de las analíticas y le encantaba enseñarla. En los primeros años de la empresa, a veces daba pequeñas conferencias para formar al resto del personal en los fundamentos de la bioquímica. También hacía presentaciones sobre cómo diseñar diferentes análisis de sangre, que se registraban y almacenaban en los servidores de la empresa. Una de las fuentes de tensión recurrentes entre Ian y los ingenieros de Theranos era su insistencia en que los análisis de sangre que los otros químicos y él diseñaban funcionaran con tanta precisión en los dispositivos de Theranos como funcionaban en la mesa del laboratorio. Los datos que recopiló sugieren que este rara vez era el caso, lo que le causaba una gran frustración. Tony Nugent y él tuvieron varios encontronazos durante el desarrollo del Edison. Por más admirables que fueran los estrictos estándares de Ian, a Tony le parecía que todo lo que hacía era quejarse y que nunca ofrecía ninguna solución. Ian también tenía problemas con el estilo de liderazgo de Elizabeth, especialmente por la forma en que ella aislaba a los grupos unos de otros y los disuadía de comunicarse entre sí. La razón que Sonny y ella invocaban para actuar de esa manera era que Theranos estaba, en modo oculto, pero aquello no tenía sentido para Ian. En la otra empresa de diagnóstico en la que él había trabajado, siempre había equipos multifuncionales con representantes de los departamentos de química, ingeniería, producción, control de calidad y de asuntos regulatorios trabajando para lograr un objetivo común. Así era como se ponía a todo el mundo de acuerdo, se solucionaban los problemas y se cumplían los plazos. La imprecisa relación de Elizabeth con la verdad era otro punto de fricción. Más de una vez Ian la había escuchado decir mentiras descaradamente, y, después de 5 años de trabajar con ella, ya no se fiaba de nada de lo que decía, especialmente cuando hacía declaraciones a los empleados o a personas ajenas sobre la disponibilidad de la tecnología de la empresa. Las frustraciones de Ian se desbordaron en otoño de 2010, al intensificarse el cortejo a Walgreens por parte de Theranos. Se quejó a su viejo amigo Channing Robertson. Ian pensó que Robertson mantendría su conversación en privado, pero este último informó a Elizabeth de todo lo que Ian le había dicho. Rochelle estaba en la cama cuando Ian llegó a su casa en Portola Valley a última hora de la noche de aquel viernes. Le dijo a su esposa que Robertson había traicionado su confianza y que Elizabeth lo había despedido. Para sorpresa de ambos, Sonny le llamó al día siguiente. Sin que Ian lo supiese, en el transcurso de las horas, varios de sus colegas habían presionado a Elizabeth para que reconsiderara su decisión. Sonny ofreció de nuevo a Ian su trabajo, aunque sin las mismas responsabilidades. Cuando Elizabeth lo despidió, Ian había sido jefe del grupo de química general, que estaba a cargo de crear nuevos análisis de sangre, aparte de los inmunoensayos que habían desarrollado para el Edison. Se le permitió regresar al grupo como asesor técnico, pero la dirección del mismo le fue encomendada a Paul Patel, un bioquímico que había sido contratado 2 meses antes por recomendación de Ian. Ian era un hombre orgulloso y se tomó mal el descenso de categoría. La humillación que sintió se agravó cuando, 18 meses después, la empresa se mudó al antiguo edificio de Facebook y él perdió la oficina privada que había tenido en la sede de Hillview Avenue. Desde luego, no era el único que estaba marginado para entonces. Gary Frenzel y Tony Nugent también fueron dejados de lado cuando Elizabeth y Sonny contrataron y ascendieron a recién llegados a puestos de mayor categoría que la suya. Era como si la vieja guardia de la empresa, la gente que había llevado a Elizabeth hasta ese punto, estuviera siendo relegada. Unos meses antes de la mudanza, Tony vio un póster de la película Mujeres enamoradas en la oficina de Ian, y ambos se pusieron a hablar. La película de 1969, basada en la novela del mismo nombre de D.H. Lawrence, trataba sobre la relación entre 2 hermanas y 2 hombres en un pueblo minero inglés en torno a la Primera Guerra Mundial. Ian mencionó que había recorrido Irlanda cuando salió la película, lo que habría coincidido con la época en que Tony todavía era un niño que crecía en aquel país. Eso dio pie a otras reflexiones. Tony supo que el padre de Ian había sido capturado en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Después de haber sido confinado inicialmente en un campo de prisioneros de guerra en Italia, había marchado a través de Europa hasta otro campo en Polonia, de donde fue liberado al final de la guerra. La conversación finalmente se desvió al aquí y ahora, y a Theranos. Tony, quien al igual que Ian ya no gozaba del favor de Elizabeth y estaba excluido del desarrollo del Minilab, planteó la idea de que tal vez la empresa era solo un medio para el romance de Elizabeth y Sonny, y que nada de lo que hacían importaba realmente. Ian asintió. Es una folie à deux, dijo. Tony no sabía nada de francés, por lo que se fue a buscar la expresión en el diccionario. La definición que encontró le pareció acertada: la presencia de ideas delirantes iguales o similares en 2 personas estrechamente asociadas entre sí. Después de la mudanza al antiguo edificio de Facebook, Ian se volvió más taciturno. Fue relegado a una mesa situada entre la población general de empleados, de espaldas a la pared. Era un símbolo de lo insignificante que se había vuelto. Un día, el ingeniero Tom Brumet se lo encontró en Fish Market, una marisquería en el Camino Real, donde el primero iba a reunirse con un amigo. Mientras estaban en la cola esperando mesa, Ian les preguntó si podía unirse a ellos. Tanto Tom como Ian tenían unos 60 y tantos años y habían creado una relación de amistad. La primera vez que se trataron fue poco después de que Tom entrara a trabajar en Theranos en 2010.
Molesto por el hecho de que Sony y otros jefes ignoraran su opinión durante una discusión sobre qué tipo de personal de ingeniería debería ser contratado para ayudarlo, Tom se largó de la reunión indignado, con idea de dejarlo. Ian salió corriendo tras él y le aseguró que su opinión sí que importaba, gesto que Tom agradeció enormemente. Durante los siguientes 2 años, Tom notó la creciente tristeza de Ian. Cuando se sentaron a almorzar en Fish Market, Tom se preguntó si Ian lo habría seguido hasta allí. La mayoría de los empleados de Theranos tomaban la comida que Elizabeth y Sony pedían a un servicio de catering y no abandonaban la oficina durante el día. Además, el restaurante no estaba cerca de la oficina, e Ian había entrado solo 1 o 2 minutos después de él. Probablemente Ian esperaba pillarlo a él solo, pensó Tom. Parecía desesperado por tener a alguien con quien hablar, pero Tom estaba allí para ponerse al día con un amigo suyo, un vendedor de un fabricante de chips japonés. Intentaron incluir a Ian en la conversación, pero este último permaneció callado tras el inicial intercambio de cumplidos. Más tarde, al revivir la escena en su mente, Tom se dio cuenta de que había ignorado el silencioso grito de auxilio de su colega. Tom se topó con Ian por última vez a principios de 2013 en la cafetería de la oficina. Para entonces, Ian parecía abatido. Tom trató de animarlo, recordándole que estaba ganando una buena cantidad de dinero, y le instó a no tomarse tan en serio sus crisis laborales. Después de todo, no era más que un trabajo, pero Ian simplemente se quedó mirando fijamente a su plato, desconsolado. El descenso de categoría de Ian no era lo único que le estaba reconcomiendo. Aunque por entonces era un mero asesor interno, continuó trabajando estrechamente con la persona que había aceptado su trabajo, Paul Patel. Paul tenía un tremendo respeto por Ian como científico. Cuando estaba en la escuela de posgrado en Inglaterra, había leído todo acerca del trabajo pionero sobre inmunoensayos que Ian llevó a cabo en los años 80 en una empresa llamada Siva. Después de que le ascendieran, Paul siguió tratando a Ian como a un igual y le consultaba todo. Pero diferían en un aspecto de suma importancia. Paul evitaba los conflictos y estaba más dispuesto a hacer concesiones a los ingenieros que construían el Minilab de lo que lo estaba Ian. Este último se negaba a ceder ni un milímetro y se ponía furioso cuando le parecía que se le estaba pidiendo que bajara sus estándares. Paul pasó muchas noches al teléfono con él tratando de calmarlo. Durante esas conversaciones, Ian le decía a Paul que mantuviera sus convicciones y que nunca perdiera de vista su preocupación por el paciente. Paul, hay que hacerlo bien, decía Ian. Sony había puesto a un hombre llamado Samartha Anekal, que tenía un doctorado en ingeniería química, pero no contaba con experiencia en el mundo de la industria, a cargo de integrar las distintas partes del Minilab. Algunos de sus colegas percibían a Sam como un hombre sumiso que accedía a las demandas de Sony. A lo largo de 2012, Ian y Paul mantuvieron varias reuniones tensas con Sam. Ian salió de una de ellas hecho un basilisco cuando Sam les informó de que el espectrofotómetro del Minilab aún no cumplía con ciertas especificaciones que Ian consideraba innegociables. Anteriormente, Sam había estado de acuerdo con ellos, pero ahora decía que necesitaba más tiempo. Cuando Ian regresó a su mesa, estaba consternado. Los fines de semana, Ian y Rochelle solían ir de paseo por las colinas onduladas que rodean Portola Valley con Chloe y Lucy, sus 2 perras esquimales americanas. Durante una de aquellas caminatas, Ian le dijo a Rochelle que en Theranos no funcionaba nada, pero no entró en detalles. Los estrictos acuerdos de confidencialidad que estaba obligado a respetar le impedían hablar de nada concreto sobre la empresa, incluso con su mujer. También lamentaba el giro que había tomado su carrera. Se sentía como un mueble viejo al que habían llevado al trastero. Elizabeth y Sony hacía tiempo que habían dejado de hacerle caso. En los primeros meses de 2013, Ian dejó de ir a la oficina la mayor parte de los días y trabajaba desde casa. Le habían diagnosticado cáncer de colon 6 años antes y había faltado algún tiempo al trabajo después de someterse a cirugía y a quimioterapia. Los compañeros asumieron que el cáncer había vuelto, pero no era así. Seguía en remisión, y su salud física era buena. El problema radicaba en su salud mental. Estaba sufriendo la agonía de una profunda depresión clínica no diagnosticada. En abril, Theranos informó a Ian de que había sido citado para declarar en el caso Fuis. La perspectiva de tener que testificar le ponía nervioso. Rochelle y él comentaron la demanda varias veces. Rochelle había trabajado como abogada de patentes en algún momento de su vida, por lo que Ian le pidió que revisara la cartera de patentes de Theranos con la esperanza de que pudiera darle algún consejo. Al hacerlo, vio que el nombre de Elizabeth aparecía en todas las patentes de la empresa, a menudo en primer lugar en la lista de inventores. Cuando Ian le dijo que la contribución científica de Elizabeth había sido insignificante, Rochelle le advirtió de que, si se descubría alguna vez, las patentes podrían quedar invalidadas. Aquello solo sirvió para que él se inquietara aún más. Ian no sabía si había algún fundamento para la denuncia por robo de Elizabeth cuando cotejó la patente de Fuis y la primera solicitud de patente de Theranos, pero de una cosa sí estaba seguro, no quería involucrarse en el asunto. Y, sin embargo, le preocupaba que su trabajo dependiera de ello. Había empezado a beber mucho por las noches. Le dijo a Rochelle que no creía que pudiera reanudar un horario normal en Theranos. La idea de volver a la oficina le ponía enfermo, comentó. Rochelle le dijo que debía renunciar si el trabajo le hacía tan infeliz, pero para él dimitir no era una opción. Con 67 años, no creía que pudiera encontrar otro trabajo. También se aferraba a la idea de que todavía podía ayudar a la empresa a solucionar sus problemas. El 15 de mayo, Ian contactó al asistente de Elizabeth para programar una reunión con ella, con la esperanza de encontrar algún tipo de acuerdo de empleo alternativo. Pero cuando el secretario volvió a llamar para confirmar una reunión para el día siguiente, Ian se puso nervioso. Le dijo a Rochelle que le preocupaba que Elizabeth usara la reunión para despedirle. Ese mismo día, recibió una llamada del abogado de Theranos, David Doyle. Después de intentar durante semanas que el bufete de Boyes Schiller propusiera una fecha para la declaración de Ian, los abogados de los Fuis habían perdido la paciencia y le habían enviado una notificación de que tendría que presentarse en sus oficinas en Campbell, California, a las 9 de la mañana del día 17 de mayo.
Aquello era por lo que Doyle llamaba. Con la fecha límite para su comparecencia a menos de 2 días vista, el abogado animó a Ian a que alegara problemas de salud para librarse de declarar y le envió una nota médica para que su doctor la adaptara y firmara. Ian se reenvió el correo electrónico a su dirección personal de Gmail y, desde allí, a la dirección de correo electrónico de su esposa, y le pidió que lo imprimiera. Su ansiedad pareció alcanzar un tono febril. Rochelle sabía desde hacía algún tiempo que Ian no estaba bien, pero tenía otras preocupaciones en la cabeza. Estaba en proceso de duelo por su madre, que acababa de fallecer y había dejado una complicada herencia por resolver, y además acababa de poner en marcha un nuevo despacho jurídico con un asociado. Parte de ella se sentía resentida por no haber recibido el apoyo conyugal que necesitaba durante ese estresante periodo de su vida. Pero el estado de angustia de Ian aquel día le hizo darse cuenta de lo grave de su estado psíquico. Consiguió que él aceptara recibir ayuda y programó una cita con su médico de cabecera para la mañana siguiente. Cuando Rochelle se levantó alrededor de las 7:30 de la mañana del 16 de mayo, vio que la luz del baño estaba encendida y la puerta cerrada. Supuso que Ian se estaba preparando para ir al médico, pero cuando al cabo de un rato seguía sin salir y no respondía a sus llamadas, ella abrió la puerta del baño. Encontró a su esposo postrado sobre una silla, inconsciente y sin apenas respirar. Asustada, llamó a urgencias. Ian pasó los siguientes 8 días conectado a un ventilador en el hospital de Stanford. Había tomado acetaminofeno, el principio activo de analgésicos como el Tylenol, en una dosis suficiente como para matar a un caballo. Combinado con el vino que había consumido, el medicamento le destruyó el hígado. Fue declarado muerto el 23 de mayo. Como químico experto que era, Ian sabía exactamente lo que hacía. Rochelle encontró más tarde un testamento firmado unas pocas semanas antes en el que Ian había puesto como testigos a Paul Patel y a otro colega. Rochelle se sintió abrumada por el dolor, pero encontró fuerzas para llamar a la oficina de Elizabeth y le dejó un mensaje a su asistente para informarle de la muerte de Ian. Elizabeth no le devolvió la llamada. En lugar de eso, algo más tarde aquel mismo día, Rochelle recibió un correo electrónico de un abogado de Teranos en el que se le solicitaba que devolviese inmediatamente el ordenador portátil y el teléfono móvil de empresa de Ian y cualquier otra información confidencial que él pudiera conservar. Dentro de Teranos, la muerte de Ian se trató con el mismo enfoque frío y formal. La mayoría de los empleados ni siquiera fueron informados de ella. Elizabeth se lo notificó solo a un pequeño grupo de veteranos de la empresa en un breve correo electrónico que hacía una vaga mención a celebrar un acto conmemorativo. Ella nunca le dio seguimiento, y no se celebró ningún acto. A colegas de Ian de hacía tiempo como Anjali Lagari, una química que había trabajado estrechamente con él durante 8 años en Teranos y 2 años antes en otra empresa de biotecnología, se les dejó sin saber qué había pasado. La mayoría pensaron que había muerto de cáncer. Tony Nugent se enfadó porque no se hiciera nada para honrar la memoria de su difunto colega. Ian y él no habían sido amigos íntimos. De hecho, a veces se llevaron como el perro y el gato durante el desarrollo del Edison, pero a Tony le molestaba la falta de empatía hacia alguien que había contribuido con su trabajo a la empresa con casi una década de su vida. Era como si trabajar en Teranos les estuviera despojando gradualmente a todos ellos de su humanidad. Decidido a demostrar que todavía era un ser humano con compasión por el prójimo, Tony descargó una lista de las patentes de Ian de la base de datos en línea de la oficina de patentes, las cortó y pegó en un correo electrónico. Insertó una foto de Ian encima de la lista y envió el correo electrónico a unos 20 colegas que recordó que habían trabajado con él, asegurándose de poner en copia a Elizabeth. No era mucho, pero Tony pensó que al menos le daría a la gente algo para no olvidarle. Capítulo 13. Chat Day. Tú eres la líder. Clic, clic, clic. Fuerte, poderosa. Clic, clic. Piensa en tu misión. Clic, 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 clic. El famoso fotógrafo de retratos Martin Scheuer le susurraba indicaciones suavemente a Elizabeth con su marcado acento alemán para provocarle una serie de emociones mientras le sacaba fotos. Ella llevaba un jersey fino negro de cuello alto y los labios pintados de rojo, con el pelo recogido en un moño deshecho que le cubría las orejas. Había 2 lámparas verticales a cada lado de la silla en la que estaba sentada para iluminar de manera plana su delgado rostro y crear las luces blancas en sus pupilas que eran una marca registrada de las fotografías de Scheuer. Contratar a Scheuer fue idea de Patrick O'Neill, director creativo de la agencia de publicidad TBWA, Chat Day de la oficina de Los Ángeles. Chat Day estaba trabajando en una campaña secreta de marketing para Teranos. El encargo iba desde crear una identidad de marca hasta hacer una nueva página web y una aplicación para teléfonos inteligentes antes del lanzamiento comercial de sus servicios de análisis de sangre en las tiendas Walgreens y Safeway. Elizabeth había elegido Chat Day por ser la agencia que representó a Apple durante muchos años, creando su icónico anuncio del Macintosh de 1984, y más tarde, su campaña, Piensa diferente, a finales de los años 90. Incluso había tratado de convencer a Lee Clow, el genio creativo que estaba detrás de aquellos anuncios, para que saliera de su retiro y trabajara para ella. Clow la había remitido cortésmente a la agencia, donde había conectado de inmediato con Patrick. Patrick, un hombre sorprendentemente guapo, con cabello rubio, ojos azules y el físico esculpido de alguien que hacía ejercicio religiosamente, se quedó impresionado con Elizabeth desde el momento en que la conoció. Su atracción no era de naturaleza romántica, puesto que él era gay. Más bien, se sintió atraído por su carisma y su singular empeño por dejar su marca en el universo. Llevaba 15 años trabajando con la agencia, creando anuncios para grandes clientes corporativos como Visa e IKEA. El trabajo era interesante, pero no le inspiraba como lo había hecho Elizabeth cuando llegó por primera vez al almacén reconvertido en estudio de la agencia en Playa del Rey y describió la misión de Teranos de brindar a las personas acceso a cuidados de salud sin dolor y a bajo coste. En publicidad, no era frecuente trabajar en algo que realmente tuviera el potencial de mejorar el mundo. A Patrick no le había sorprendido o desanimado la insistencia de Teranos de guardar un secretismo absoluto. Apple era igual, comprendía la necesidad de las empresas tecnológicas de proteger su valiosa propiedad intelectual. En cualquier caso, Teranos pronto saldría del modo oculto, como lo llamaba Elizabeth, y ahí es donde entraba él.
Su trabajo era hacer que su lanzamiento comercial fuera lo más impactante posible. El rediseño de la página web de Theranos era una gran parte de ese impacto. Las fotografías de Schuyler iban a aparecer en ella, no solo las de Elizabeth. El fotógrafo había pasado la mayor parte del rodaje de 2 días en un estudio en Culver City, haciendo fotos a modelos que posaban como si fueran pacientes. Eran de diferentes edades, géneros y etnias, niños menores de 5 años, chavales de entre 5 y 10 años, hombres y mujeres jóvenes, personas de mediana edad y gente mayor. Algunos eran blancos, otros negros, otros hispanos o asiáticos. El mensaje era que la tecnología de análisis de sangre de Theranos ayudaría a todos. Elizabeth y Patrick pasaron horas eligiendo entre las fotos de pacientes del rodaje. Elizabeth quería que los rostros que se mostraran en la página web comunicasen empatía. Ella hablaba de manera conmovedora acerca de la tristeza que sentía la gente cuando descubría que un ser querido estaba enfermo y era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Las analíticas indoloras de Theranos cambiarían eso al detectar las enfermedades antes de que se convirtieran en una sentencia de muerte, decía. Patrick y un grupo de sus colegas de Chat Day habían viajado a Palo Alto una vez por semana para intercambiar ideas con Elizabeth, Sonny y su hermano Christian durante todo el otoño de 2012 y hasta el invierno y la primavera de 2013, momento en el que Ian Gibbons estaba cayendo en una depresión y Steve Borg cumplía sus últimos meses como director ejecutivo de Safeway. Elizabeth programó las reuniones los miércoles después de enterarse de que las sesiones creativas de Apple con la agencia siempre tenían lugar ese día de la semana. Le dijo a Patrick que admiraba la simplicidad del mensaje de la marca Apple y quería emularla. Dentro de Chat Day, el encargo de Theranos era conocido como Proyecto Stanford. Junto a Patrick, en los viajes semanales hasta Palo Alto se encontraban Carissa Bianchi, presidenta de la oficina de Los Ángeles, Lorraine Ketch, jefa de estrategia de la agencia, Stan Fiorito, que supervisaba la cuenta, y Mike Yagi, un redactor publicitario. Al principio, el equipo de Chat Day decidió que la mejor representación visual de la innovación de Theranos era el frasco en miniatura que habían creado para recoger sangre de la yema del dedo. Elizabeth lo llamaba nanotainer. Era apropiado porque realmente era pequeño. Con 1.29 centímetros, era más pequeño que una moneda de 10 centavos colocada en posición vertical. Patrick quería hacerle fotografías para que médicos y pacientes pudieran ver su pequeña escala. Pero Elizabeth y Sonny estaban muy preocupados por la posibilidad de que se pudiera filtrar la noticia antes del lanzamiento del producto si alguien del exterior podía verlo. Así que acordaron que Chat Day usaría a su fotógrafo para tomar instantáneas del aparatito en el pequeño estudio fotográfico que la agencia tenía en su almacén de Playa del Rey. En el día señalado, Dan Edlin, uno de los amigos de Christian de la universidad, viajó a Los Ángeles con un estuche de plástico hecho a medida que contenía 12 nanotiners. Facturarlo con su maleta en el aeropuerto estaba fuera de toda discusión. Permaneció en su poder durante todo el vuelo. Cuando llegó al almacén, Dan no perdió de vista los tubitos en ningún momento. A nadie de la agencia se le permitió tocarlos, excepto a Patrick, que sostuvo uno brevemente y se maravilló de lo pequeño que era. La sangre real tiende a volverse de color púrpura tras pasar un tiempo expuesta al aire, por lo que llenaron uno de los nanotiners con sangre falsa de Halloween, e hicieron fotografías sobre un fondo blanco. A continuación, Patrick hizo un montaje fotográfico que lo mostraba balanceándose en la punta de un dedo. Como había previsto, se convirtió en una imagen visual llamativa. Mike Yagi probó diferentes eslóganes que pegaran, y finalmente se decidió por 2 que a Elizabeth le gustaron de verdad. Una pequeña gota lo cambia todo, y la prueba de laboratorio, reinventada. Aumentaron la fotografía y la convirtieron en un anuncio a página completa simulado en el Wall Street Journal. En jerga publicitaria, esto se conocía como una tip-in. A Elizabeth le encantó y pidió unas cuantas versiones más. No dijo para qué las quería, pero Stan Fiorito tenía la sensación de que las estaba utilizando como atrezo en las reuniones con su junta directiva. Patrick también trabajó con Elizabeth en un nuevo logotipo para la empresa. Elizabeth creía en la flor de la vida, un patrón geométrico de círculos que se cruzan dentro de un círculo más grande que los pueblos paganos consideraban como la expresión visual de la vida que corre a través de todos los seres sensibles. Más tarde, el movimiento de la nueva era de los años 70 lo adoptó como geometría sagrada, que proporcionaba iluminación a aquellos que pasaran un tiempo estudiándolo. El círculo se convirtió así en el motivo recurrente de la marca Theranos. El interior de la O en Theranos se pintó de verde para hacerla destacar, y las fotos de las caras de los pacientes y del nanotainer, que se balanceaba en la yema de un dedo, estaban enmarcados con círculos. Patrick también creó una nueva fuente tipográfica derivada de la helvética para la página web y los materiales de marketing, en los que los puntos sobre las i's y las j's, y los puntos al final de las frases, eran redondos en lugar de cuadrados. Elizabeth parecía estar complacida con los resultados. Mientras Patrick seguía fascinado con Elizabeth, Stan Fiorito era más prudente. Sociable veterano de la industria publicitaria con cabello rubio rojizo y pecas, Stan pensaba que había algo raro en Sonny. Utilizaba una gran cantidad de jerga de ingeniería de software en sus reuniones semanales que no tenía ninguna relevancia para sus conversaciones sobre marketing. Y cuando Stan intentaba que le explicara cómo había llegado a lo que parecían ser objetivos de ventas extremadamente agresivos, Sonny daba respuestas vagas y presuntuosas. Por norma general, las empresas investigan para determinar el tamaño de la audiencia para la que se van a anunciar y luego determinan qué porcentaje de esa audiencia puede realmente convertirse en clientes. Pero parecía que Sonny no entendía esos conceptos básicos. Stan intentó buscar información sobre él en Internet, pero no pudo encontrar nada. Pensó que era extraño que alguien con sus antecedentes, un empresario tecnológico que había vendido una empresa durante el auge de las .com y que había ganado mucho dinero con la jugada, no hubiera dejado rastro en la red. Se preguntó si Sonny había contratado a alguien para que lo borrara. También era muy inusual que una empresa desconocida contratara a una gran agencia de publicidad como lo era Chat Day. Con sus gastos generales y de personal, las grandes agencias eran caras. Chat Day le estaba cobrando a Theranos un anticipo anual de $6 millones. ¿De dónde había sacado aquella empresa de la que nadie había oído hablar antes el dinero para hacer frente a ese tipo de tarifas?
Elizabeth había declarado en varias ocasiones que el ejército estaba usando su tecnología en el campo de batalla en Afganistán y que estaba salvando las vidas de los soldados. Stan se preguntaba si Theranos estaría financiada por el Pentágono. Eso ayudaría a explicar el nivel de secretismo. De acuerdo con las instrucciones de Sony, todos los materiales que Theranos proporcionaba a Chat Day debían ser numerados, registrados y guardados en una sala cerrada a la que solo tenía acceso el equipo asignado para trabajar en la cuenta. Cualquier impresión de material tenía que hacerse en una impresora destinada a ello que había dentro de la sala. Los materiales desechados no solo no se podían tirar tal cual, sino que tenían que ser triturados. Los archivos informáticos tenían que almacenarse en un servidor separado y solo podían compartirse entre los miembros del equipo a través de una intranet destinada a tal efecto. Y en ninguna circunstancia podían compartir información sobre Theranos con alguien de la oficina de Chat Day de Los Ángeles o de la red más amplia de la agencia que no hubiera firmado un acuerdo de confidencialidad. Además de Mike Yagi, Stan supervisaba a otros 2 empleados de Chat Day que trabajaban en la cuenta de Theranos a tiempo completo, Kate Wolf y Mike Pedito. Kate estaba a cargo de la construcción de la página web, mientras que Mike se encargaba de crear folletos, carteles y una herramienta de ventas interactiva para iPad que Theranos tenía previsto utilizar para promocionarse ante los médicos. A medida que pasaban los meses, a Kate y a Mike también les empezó a preocupar seriamente su extraño y exigente cliente. Ambos procedían de la costa este y aportaban actitudes sensatas a sus trabajos. Kate, que tenía 28 años, se crió en Lincoln, Massachusetts, y jugó al hockey sobre hielo en la Universidad de Boston. Su correcta educación en un pequeño pueblo le había proporcionado una sólida brújula moral. También sabía algo sobre medicina. Su padre y su esposa eran médicos. Mike, que tenía 32 años, era un italoamericano de Filadelfia con un punto cínico, que había practicado el atletismo en pista y campo a través en la universidad y en la escuela de posgrado. En su pueblo, la gente no mentía ni le gustaba que le tomaran el pelo. Elizabeth quería que la página web y los diversos materiales de marketing presentaran oraciones en afirmativo y en negrita. Una era la de que Theranos podía realizar más de 800 test, con solo una gota de sangre. Otra era que su tecnología era más precisa que las pruebas de laboratorio tradicionales. También quería afirmar que los resultados de los análisis de Theranos estaban listos en menos de 30 minutos y que sus pruebas estaban aprobadas por la FDA y respaldadas por centros médicos clave, como la Clínica Mayo, la Universidad de California y la Facultad de Medicina de San Francisco, utilizando los logotipos de todas estas instituciones. Cuando Kate preguntó por la base de la afirmación sobre la precisión superior de Theranos, descubrió que ésta se había extrapolado de un estudio que había concluido que el 93% de los errores de laboratorio se debía a errores humanos. Theranos argumentaba que, dado que su proceso de análisis estaba completamente automatizado dentro de su dispositivo, aquello valía para declarar que resultaba más preciso que otros laboratorios. Kate pensó que aquello suponía un gran salto en el razonamiento lógico y así lo comentó. A fin de cuentas, existían leyes contra la publicidad engañosa. Mike pensaba lo mismo. En un correo electrónico que envió a Kate, y que incluía artículos que necesitaban revisión legal, incluyó, la automatización nos hace más precisos, y escribió entre paréntesis al lado, esto suena como un reclamo inflado. Mike nunca antes había trabajado en una campaña de marketing que tuviera que ver con medicina y quería proceder con mucho cuidado. Por lo general, las campañas de atención médica, como las de las compañías farmacéuticas, las llevaba desde Nueva York una división especial de la agencia llamada TWA Health. Se preguntó por qué no era esa división la que gestionaba ese trabajo o al menos por qué no se les consultaba. Elizabeth había mencionado un informe de varios cientos de páginas que apoyaba las afirmaciones científicas sobre Theranos. Kate y Mike pidieron verlo en varias ocasiones, pero Theranos no se lo mostraba. En lugar de ello, la empresa les envió un archivo protegido por contraseña que contenía lo que, decían, eran extractos del informe. Afirmaba que la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins había ejercido la diligencia debida en relación con la tecnología de Theranos y la consideró novedosa y sólida, y capaz de ejecutar, con precisión, una amplia gama de ensayos rutinarios y especiales. Sin embargo, esas citas no provenían de ningún informe extenso, eran del resumen de 2 páginas de la reunión que Elizabeth y Sony habían mantenido con 5 funcionarios de la Hopkins en abril de 2010. Como había hecho con Walgreens, Theranos estaba usando esa reunión nuevamente para afirmar que su sistema había sido evaluado de forma independiente. Pero aquello simplemente no era cierto. Bill Clark, director de toxicología clínica en el Hospital Johns Hopkins y uno de los 3 científicos universitarios que asistieron a la reunión de 2010, le pidió a Elizabeth que le enviara uno de sus dispositivos a su laboratorio para que pudiera ponerlo a prueba y comparar así su rendimiento con el equipo que normalmente usaba. Ella había indicado que lo haría, pero nunca lo hizo. Kate y Mike no sabían nada de eso, pero el hecho de que Theranos se negara a mostrarles el informe completo les hizo sospechar. Para obtener información sobre cómo promocionarlo ante los médicos, Chat Day propuso realizar entrevistas con grupos de opinión entre algunos doctores. Theranos autorizó la idea, pero quería mantener las cosas en secreto, así que Kate reclutó a su esposa y a su padre para que participasen en ellas. La esposa de Kate, Tracy, era la residente principal en el condado de Los Ángeles, donde estaba completando una residencia en medicina interna y pediatría. Durante la entrevista, que se realizó por teléfono, Tracy formuló algunas preguntas que nadie en el extremo de la línea de Theranos parecía poder responder. Aquella noche, le dijo a Kate que tenía dudas de que la empresa tuviera una tecnología verdaderamente novedosa. Cuestionó especialmente la idea de que se pudiera obtener la suficiente sangre de la yema de un dedo como para ejecutar las pruebas con precisión. El escepticismo de Tracy dio que pensar a Kate. Los principales contactos de Kate y Mike en Theranos eran Christian Holmes y sus 2 hermanos de fraternidad de Duke, Dan Edlin y Jeff Blickman. Mike los llamaba los Terabros. Kate y él hablaban por teléfono e intercambiaban correos electrónicos con ellos con frecuencia en el periodo previo al lanzamiento de la página web. Inicialmente, Theranos quería publicitarse con la web el 1 de abril de 2013, pero pospuso la fecha varias veces.
Se estableció un nuevo día para el lanzamiento del producto para septiembre, pero a medida que se acercaba la nueva fecha límite y Kate y Mike presionaban a los cerebros para que respaldaran las afirmaciones que Elizabeth quería hacer, quedó patente que algunas eran exageradas. Por ejemplo, descubrieron que Theranos no podía probar que obtenía los resultados de las pruebas en menos de 30 minutos. Kate moderó esa afirmación para decir que los resultados estaban listos en 4 horas o menos, cosa sobre la que aún tenía sus dudas. Kate y Mike también comenzaron a sospechar que Theranos no podía realizar todos sus análisis de sangre a partir de pequeñas punciones digitales y que utilizaba las extracciones venosas tradicionales para algunas de sus pruebas. Sugirieron agregar un descargo de responsabilidad a la página para aclararlo, pero la respuesta que recibieron de Christian y Jeff fue que Elizabeth no quería un descargo de responsabilidad. A Mike le preocupaba la responsabilidad legal de Chat Day. Volvió y leyó el contrato de la agencia con Theranos. Preveía una indemnización a Chat Day por cualquier declaración hecha en materiales de marketing que el cliente hubiera aprobado por escrito. Mandó un correo electrónico a Joe Sena, un abogado del bufete de abogados externo de la agencia, Davis y Gilbert, preguntando si Chat Day debería hacer que Theranos usara un lenguaje específico en su consentimiento por escrito. Sena respondió que no era necesario, pero le instó a que mantuviera un registro de ese consentimiento escrito. Mientras tanto, Kate estaba en conversaciones con Christian y Jeff sobre una línea que Elizabeth quería agregar a la página web que decía, envíenos muestras. Kate les preguntó qué sistema logístico tenía la empresa para transportar las muestras de sangre desde los consultorios médicos a su laboratorio y al final llegó a la conclusión de que no tenía ninguno. Los médicos que se registraran para utilizar ese servicio simplemente estarían generando un correo electrónico automatizado dirigido a la bandeja de entrada de Jeff. Lo que sucedería después de eso era lo que cualquiera supondría. Por lo que Kate sabía, nadie en Theranos se había molestado en pensar en ello. Las 48 horas antes de que la página web se pusiera en marcha se convirtieron en una locura. Mike Yagi, que llevaba meses trabajando para escribir y reescribir material que satisficiera a Elizabeth y se hallaba bajo mucha presión, tuvo un ataque de ansiedad y se fue a casa a descansar. Salió de la oficina tan bruscamente y en tal estado que sus colegas no sabían si alguna vez regresaría. Luego, la noche anterior al lanzamiento, Theranos envió el mensaje de que deseaba realizar una teleconferencia de urgencia. Kate, Mike, Patrick, Lorraine Ketch y una redactora llamada Cristina Altepeter, que sustituía a Yagi, se reunieron en la sala de juntas del almacén, llamada así porque su mesa estaba hecha de tablas de surf, y escucharon cómo Elizabeth anunciaba que el equipo legal de Theranos había ordenado cambios de redacción de última hora. Kate y Mike estaban molestos. Habían estado solicitando una revisión legal durante meses. ¿Por qué estaba sucediendo precisamente en ese momento? La llamada se prolongó durante más de 3 horas, hasta las 10:30 de la noche repasaron la web línea por línea, mientras Elizabeth dictaba lentamente cada cambio que debía hacerse. Patrick dio una cabezadita en algún momento, pero Kate y Mike se mantuvieron lo suficientemente alerta como para darse cuenta de que el lenguaje se estaba volviendo a modular sistemáticamente. Bienvenido a una revolución en las pruebas de laboratorio, se cambió a bienvenido a Theranos. Los resultados más rápidos, las respuestas más rápidas, se convirtió en resultados rápidos. Respuestas rápidas. Una pequeña gota es todo lo que se necesita, era ahora, unas pocas gotas son todo lo que se necesita. Un anuncio de texto junto a la foto de un niño rubio de ojos azules bajo el titular, Adiós, aguja feroz, anteriormente se refería solo a las punciones digitales. Ahora decía, en lugar de una aguja enorme, podemos usar una pequeña punción en el dedo o recoger una micromuestra de una extracción venosa. A Kate y Mike no se les pasó por alto que eso era equivalente al descargo de responsabilidad que habían sugerido previamente. En una parte de la web titulada Nuestro laboratorio, un banner en la página debajo de una foto ampliada de un nanotainer decía, en Theranos podemos realizar todas nuestras pruebas de laboratorio en una muestra de 1/1000, el tamaño de una extracción de sangre típica. En la nueva versión del banner, la palabra todas había desaparecido. Más abajo, en la misma página, estaba la afirmación que Kate había rechazado meses antes. Bajo el encabezado, precisión incomparable, citaba la estadística de que el 93% de los errores de laboratorio se debía a fallos humanos y se deducía de ello que ningún otro laboratorio es más preciso que Theranos. Efectivamente, eso también había desaparecido. Las revisiones de último minuto solo sirvieron para reforzar las sospechas de Kate y Mike. Elizabeth quería que todas esas afirmaciones de gran envergadura fueran ciertas, pero solo porque se quisiera que algo fuera real no hacía que fuera real, pensó Mike. Kate y él empezaban a cuestionarse si Theranos tenía alguna tecnología en absoluto. Existía incluso su caja negra, como llamaba la gente en Chat Day al dispositivo de Theranos. Compartieron sus crecientes dudas con Stan, cuya relación con Sony se estaba volviendo cada vez más desagradable. Cada trimestre, Stan tenía que perseguir a Sony por la cuestión del dinero. Sony continuaba pidiéndole que justificara las facturas que presentaba la agencia. Stan pasó horas revisándolas con él, punto por punto. Sony lo ponía con el altavoz y paseaba por su oficina. Cuando Stan le pedía que se acercara más al teléfono para poder entender lo que estaba diciendo, el mal genio de Sony estallaba. Sin embargo, no todo el mundo en Chat Day se estaba amargando con Theranos. Los dos superiores de la oficina de Los Ángeles, Carissa y Patrick, seguían enamorados de Elizabeth. Patrick idolatraba a Lee Clow y la magia de marketing que había conjurado para Apple. Estaba claro que pensaba que Theranos tenía el potencial de convertirse en su propio gran legado. Kate le expresó sus inquietudes en varias ocasiones, pero él las descartó por el simple hecho de que era Kate. La joven tenía tendencia a ser demasiado dramática, pensaba Patrick. Su opinión era que Mike y ella deberían dejar de cuestionarlo todo y simplemente acabar el trabajo que se les pedía que hicieran. Según la experiencia de Patrick, todas las startups de tecnología eran caóticas y herméticas. No veía en ello nada inusual o preocupante. Capítulo 14. El lanzamiento del producto. Alan Beam estaba sentado en su oficina revisando informes de laboratorio cuando Elizabeth asomó la cabeza por la puerta y le pidió que la siguiera.
Quería mostrarle algo. Salieron del laboratorio a una zona de espacio abierto de la oficina donde se habían reunido otros empleados. A una señal suya, un técnico pinchó el dedo de un voluntario, luego aplicó un instrumento de plástico transparente con forma de cohete en miniatura a la sangre que salía de dicho dedo. Ese era el dispositivo de recogida de muestras de Teranos. El extremo recogía la sangre y la transfería a dos pequeños motores en la base del cohete. Los motores no eran realmente motores, eran nanotiners. Para completar la transferencia, se empujaba a los nanotiners al interior del vientre del cohete de plástico como si fuera un émbolo. El movimiento creaba un vacío que absorbía la sangre a su interior. O al menos esa era la idea, pero en aquel caso, las cosas no salieron como estaba previsto. Cuando el técnico introdujo los diminutos tubos gemelos en el dispositivo, se produjo un fuerte estallido y la sangre salpicó por todas partes. Uno de los nanotiners acababa de explotar. Elizabeth parecía que ni se inmutó. Está bien, vamos a intentarlo de nuevo, dijo con calma. Alan no estaba seguro de qué pensar sobre lo que acababa de presenciar. Solo llevaba unas pocas semanas trabajando en Teranos y todavía estaba tratando de orientarse. Sabía que el nanotiner era parte del sistema de análisis de sangre de la empresa, pero nunca antes había visto uno en acción. Esperaba que aquello fuera solo un pequeño contratiempo que no presagiara problemas mayores. La tortuosa ruta del desgarbado patólogo hacia Silicon Valley había empezado en Sudáfrica, donde creció. Después de especializarse en inglés en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, que los sudafricanos llamaban WITS, se mudó a los Estados Unidos para recibir clases en el curso preparatorio de acceso a medicina en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. La elección estuvo guiada por unos padres judíos conservadores que consideraban que solo ciertas carreras eran aceptables para su hijo: Derecho, Administración de Empresas y Medicina. Alan se quedó en Nueva York para asistir a la Facultad de Medicina. Se inscribió en la Escuela del Monte Sinai en el Upper East Side de Manhattan, pero rápidamente se dio cuenta de que algunos aspectos de ser médico no se adaptaban a su carácter. Desalentado por las muchas horas de trabajar como un loco y las visiones y olores de las salas hospitalarias, se inclinó por la especialidad más tranquila de la ciencia del laboratorio, que lo llevó a realizar estudios postdoctorales en virología y una residencia en patología clínica en el Brigham and Women's Hospital, en Boston. En el verano de 2012, Alan dirigía el laboratorio de un hospital infantil en Pittsburgh cuando vio una oferta de trabajo en LinkedIn que encajaba a la perfección con su incipiente fascinación por Silicon Valley, director de laboratorio en una empresa de biotecnología de Palo Alto. Acababa de leer la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson. El libro, que le pareció muy inspirador, afianzó su deseo de mudarse al área de la Bahía de San Francisco. Después de solicitar el trabajo, a Alan se le pidió que volara hasta allí para asistir a una entrevista de trabajo programada para las 6 de la tarde de un viernes. La hora parecía extraña, pero él no tuvo problema en amoldarse. Se reunió con Sonny primero y con Elizabeth después. Había algo en Sonny que le pareció vagamente espeluznante, pero esa impresión fue más que compensada por Elizabeth, que se mostró muy seria en su determinación por transformar la atención sanitaria. Como a la mayoría de las personas que la conocían por primera vez, a Alan le sorprendió su voz grave. Era diferente a todo lo que había escuchado con anterioridad. Aunque recibió una oferta unos días después, Alan no pudo comenzar a trabajar en Teranos de inmediato. Primero, tuvo que solicitar su licencia médica de California. Eso le llevó 8 meses, demorando su inicio oficial en la compañía hasta abril de 2013. Para entonces, había pasado casi un año desde que su predecesor, Arnold Help, había renunciado. Entretanto, un director de laboratorio medio retirado llamado Spencer Hiraki aparecía ocasionalmente para revisar y firmar los informes del laboratorio. Aquello no le pareció demasiado problemático a Alan, ya que el laboratorio de Teranos solo probaba algunas muestras a la semana procedentes de la clínica de empleados de Safeway. Lo que le parecía más preocupante era la moral del laboratorio cuando él se quedó al cargo. Sus miembros estaban absolutamente desanimados. Durante la primera semana de trabajo de Alan, Sonny despidió a uno de los científicos del laboratorio clínico. El pobre hombre fue obligado a salir por los vigilantes de seguridad delante de todos. Alan tuvo la clara impresión de que no era la primera vez que sucedía algo así. No era de extrañar que los ánimos de la gente estuvieran bajos, pensó. El laboratorio que heredó Alan se dividía en dos partes, una sala en el segundo piso del edificio, que estaba llena de equipos de diagnóstico comerciales, y una segunda sala abajo donde se llevaba a cabo la investigación. La sala de arriba era la parte del laboratorio certificada por CLIA, de la que Alan era responsable. Sonny y Elizabeth veían las máquinas convencionales que allí había como dinosaurios que pronto se extinguirían como resultado de la tecnología revolucionaria de Teranos, por lo que lo llamaban Parque Jurásico. Daban el nombre de Normandía a la sala de abajo en referencia a los desembarcos del día D durante la Segunda Guerra Mundial. Los dispositivos patentados de Teranos que contenía tomarían la industria de los laboratorios por asalto, como lo hicieron las tropas aliadas que desafiaron los disparos de ametralladora en las playas de Normandía para liberar a Europa de la ocupación nazi. Con ganas y entusiasmo, Alan inicialmente se tragó la fanfarronada, pero una conversación que mantuvo con Paul Patel poco después de la fallida demostración del nanotiner le hizo preguntarse qué grado de desarrollo había alcanzado realmente la tecnología de Teranos. Patel era el bioquímico que dirigía el desarrollo de los análisis de sangre para el nuevo dispositivo de Teranos, que Alan solo conocía por su nombre en clave, el 4S. A Patel se le escapó que su equipo aún estaba desarrollando sus análisis en placas en las mesas del laboratorio. Aquello sorprendió a Alan, que había asumido que los ensayos ya estaban integrados en el 4S. Cuando le preguntó por qué eso no era así, Patel respondió que la nueva caja de Teranos no funcionaba. En el verano de 2013, mientras Chad Day se esforzaba por tener lista la página web de Teranos para el lanzamiento comercial de la empresa, el 4S, también conocido como el Minilab, llevaba en proceso de desarrollo más de 2 años y medio. Pero el dispositivo seguía siendo una obra inacabada. La lista de sus dificultades era larga. El mayor problema de todos era la disfuncional cultura corporativa en la que se estaba desarrollando. Elizabeth y Sonny consideraban como un cínico u opositor a cualquier persona que planteara una preocupación o una objeción.
Los empleados que persistían en hacerlo solían ser marginados o eran despedidos, mientras que los aduladores eran ascendidos. Sony había elevado a puestos clave a un grupo de indios salameros. Uno de ellos era Sam Anekal, el responsable encargado de integrar los diversos componentes del Minilab que se había enfrentado a Ian Gibbons. Otro era Chinmay Pangarkar, un bioingeniero con un doctorado en ingeniería química por la Universidad de California en Santa Bárbara. También estaba Suraj Saxena, un químico clínico que tenía un doctorado en bioquímica y biofísica por la Texas A&M. Sobre el papel, los tres tenían unas credenciales educativas impresionantes, pero compartían dos rasgos. Tenían muy poca experiencia en la industria, ya que se habían unido a la empresa poco después de terminar sus estudios, y tenían la costumbre de decirles a Elizabeth y a Sony lo que querían escuchar, ya fuera por miedo, por deseo de medrar o por ambas cosas. Para las docenas de indios empleados por Teranos, el temor a ser despedido era mayor que el temor a perder una paga. La mayoría tenía visados H-1B y dependía de un empleo continuado en la empresa para permanecer en el país. Con un jefe despótico como Sony, que tenía su destino en sus manos, era como padecer una servidumbre por contrato. Sony, de hecho, tenía la mentalidad de amo-siervo común entre una generación veterana de hombres de negocios indios. Los empleados eran sus subordinados. Esperaba que estuvieran a su disposición a cualquier hora del día o de la noche y durante los fines de semana. Revisaba los registros de seguridad todas las mañanas para ver cuándo entraban y cuándo salían. Cada tarde, alrededor de las 7:30, hacía un recorrido por el departamento de ingeniería para asegurarse de que la gente todavía estuviera trabajando en su puesto. Con el tiempo, algunos empleados empezaron a perderle el miedo e idearon formas de manejarlo, ya que se dieron cuenta de que estaban tratando con un hombre niño errático de intelecto limitado y con una capacidad de atención aún más limitada. Arnab Khanna, un joven ingeniero mecánico que trabajaba en el Minilab, descubrió una manera infalible de que Sony le dejara en paz. Respondía a sus correos electrónicos con un texto de más de 500 palabras. Por lo general, eso le daba varias semanas de tranquilidad porque Sony simplemente no tenía paciencia para leer correos electrónicos largos. Otra estrategia era convocar una reunión quincenal de su equipo e invitar a Sony a que asistiera. Era posible que fuera unas pocas al principio, pero finalmente perdía el interés o se olvidaba de presentarse. Aunque Elizabeth era rápida para captar conceptos de ingeniería, a menudo a Sony le sobrepasaban durante las conversaciones en las que se hablaba sobre este tema. Para ocultarlo, tenía la costumbre de repetir los términos técnicos que escuchaba usar a otros. Durante una reunión con el equipo de Arnab, cogió el término end effector, efector final, que hace referencia a las garras que hay al final de un brazo robótico. Excepto que Sony no escuchó end effector, sino endofactor. Durante el resto de la reunión, siguió refiriéndose a los endofactors ficticios. En su siguiente reunión con Sony 2 semanas después, el equipo de Arnab hizo una presentación en PowerPoint titulada Actualización de los endofactors. Cuando Arnab la mostró en pantalla con un proyector, los 5 miembros de su equipo se miraron furtivamente, nerviosos porque Sony pudiera enterarse de la broma, pero ni se inmutó, y la reunión se desarrolló sin incidentes. Cuando salió de la sala, se echaron a reír. Arnab y su equipo también lograron que Sony usara el oscuro término de ingeniería crazing. Normalmente hace referencia a un fenómeno que produce grietas finas en la superficie de un material, pero Arnab y sus colegas lo utilizaban generosamente y fuera de contexto para ver si podían hacer que Sony lo repitiera, y así lo hacía. El conocimiento de Sony sobre química no era mucho mejor. Pensaba que el símbolo químico del potasio era P, es K. P es el símbolo del fósforo, un error que la mayoría de los estudiantes de química de secundaria no cometerían. Sin embargo, no todos los contratiempos que encontraron durante el desarrollo del Minilab eran culpa de Sony. Algunos fueron consecuencia de las exigencias irracionales de Elizabeth. Por ejemplo, ella insistía en que los cartuchos del Minilab siguieran siendo de un tamaño determinado, pero continuaba queriendo agregarles más análisis. Arnab no veía por qué los cartuchos no podían crecer 1.37 centímetros, ya que los consumidores no los verían. Después de su encuentro con el teniente coronel David Shoemaker, Elizabeth abandonó su plan de colocar los dispositivos de Teranos en las tiendas Walgreens y manejarlos de forma remota para evitar problemas con la FDA. En su lugar, la sangre que se extraería de los dedos de los pacientes se enviaría al laboratorio de Teranos en Palo Alto y se analizaría allí. Pero ella seguía empeñada en la idea de que el Minilab era un dispositivo de consumo, como un iPhone o un iPad, y que sus componentes debían parecer pequeños y bonitos. Todavía alimentaba el sueño de introducirlo algún día en los hogares de la gente, como había prometido a los primeros inversores. Otra dificultad surgió de la insistencia de Elizabeth de que el Minilab fuera capaz de realizar las 4 clases principales de análisis de sangre: inmunoensayos, ensayos de química general, ensayos de hematología y ensayos que se basaran en la amplificación del ADN. La única estrategia conocida que permitía combinarlos a todos en una máquina de escritorio era utilizar robots con pipetas. Pero esa estrategia tenía un defecto inherente. Con el tiempo, la precisión de una pipeta varía. Cuando la pipeta es nueva, aspirar 5 microlitros de sangre puede requerir que el pequeño motor que activa la bomba de la pipeta gire durante un cierto tiempo. Pero 3 meses después, esa misma rotación exacta del motor puede producir solo 4.4 microlitros de sangre, una diferencia lo suficientemente grande como para desechar todo el análisis. Si bien la deriva de la pipeta es algo que afecta a todos los analizadores de sangre que dependen de los sistemas de pipeteo, el fenómeno era particularmente pronunciado en el Minilab. Sus pipetas se debían recalibrar cada 2 o 3 meses, y el proceso de dicha recalibración dejaba al dispositivo fuera de servicio durante 5 días. Kyle Logan, un joven ingeniero químico que se unió a Teranos justo al salir de Stanford, tras ser galardonado con un premio académico que llevaba el nombre de Channing Robertson, tuvo frecuentes discusiones con Sam Anekal sobre ese tema. Pensaba que la empresa debía migrar a un sistema más fiable que no implicara pipetas, como el que Abaxis utilizaba en su analizador Piccolo Express. Sam contestaba que el Piccolo solo podía realizar una clase de análisis de sangre, los ensayos de química general.
A diferencia de los inmunoensayos, que miden una sustancia en sangre mediante el uso de anticuerpos que se unen a la sustancia, los ensayos de química general se basan en otros principios químicos como la absorción de luz o los cambios en la señal eléctrica. Elizabeth quería una máquina que fuera más versátil, le recordaba a Kyle. En comparación con los grandes analizadores de sangre comerciales, otra de las debilidades evidentes del Minilab era que solo podía procesar una muestra de sangre por vez. Las máquinas comerciales eran voluminosas por un motivo, estaban diseñadas para procesar cientos de muestras simultáneamente. En la jerga de la industria, esto se conocía por tener un alto rendimiento. Si los centros del bienestar de Theranos atraían a muchos pacientes, el bajo rendimiento del Minilab tendría como consecuencia largos tiempos de espera y convertiría en un chiste la promesa de la empresa de obtener rápidos resultados de las pruebas. En un intento por remediar ese problema, alguien tuvo la idea de apilar 6 Minilab, uno encima de otro, y compartir un citómetro para reducir el tamaño y el coste del artilugio resultante. Esa máquina de Frankenstein se denominaba el 6 Blades, término tomado de la industria de la informática, donde apilar servidores uno encima de otro es común para ahorrar espacio y energía. En esas configuraciones de apilamiento modular, cada servidor se denomina Blade. Pero nadie se había detenido a considerar qué implicaciones tendría ese diseño con respecto a una variable clave, la temperatura. Cada Blade del Minilab generaba calor, y el calor asciende. Cuando los 6 Blades procesaban muestras al mismo tiempo, la temperatura en los Blades superiores alcanzaba un nivel que interfería en sus ensayos. Kyle, que tenía 22 años y acababa de salir de la universidad, no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan básico. Aparte de los problemas con el cartucho, la pipeta y la temperatura, muchas de las otras dificultades técnicas que afectaban al Minilab se podían atribuir al hecho de que se encontraba en una etapa muy temprana de prototipo. Menos de 3 años no era mucho tiempo para diseñar y perfeccionar un dispositivo médico complejo. Esos problemas iban desde que los brazos de los robots aterrizaban en los lugares equivocados, lo que hacía que las pipetas se rompiesen, hasta que los espectrofotómetros estuviesen mal alineados. En un momento dado, la centrifugadora que hacía girar la sangre en uno de los Minilab explotó. Todos esos problemas se podían arreglar, pero llevaría su tiempo. Todavía faltaban muchos años para que la empresa tuviera un producto viable que pudiera ser usado en pacientes. Sin embargo, según lo veía Elizabeth, no disponían de varios años. 12 meses antes, el 5 de junio de 2012, había firmado un nuevo contrato con Walgreens por el que Theranos se comprometía a ofrecer sus servicios de análisis de sangre en algunas de las tiendas de la cadena de farmacias antes del 1 de febrero de 2013, a cambio de una tarifa de innovación de $100 millones y un préstamo adicional de 40 millones. Theranos no había cumplido con el plazo. Otro aplazamiento en lo que, desde la perspectiva de Walgreens, eran 3 años de retrasos. Con la jubilación de Steve Board, la asociación con Safeway ya se estaba desmoronando y, si esperaba mucho más, Elizabeth también corría el riesgo de perder a Walgreens. Estaba decidida a sacar el producto en las tiendas Walgreens en septiembre, contra viento y marea. Dado que el Minilab no estaba en condiciones de ser utilizado, Elizabeth y Sony decidieron desempolvar el Edison y salir al mercado con el dispositivo más antiguo. Eso, a su vez, llevó a tomar otra decisión fatídica, la decisión de engañar. En junio, Daniel Young, el inteligente doctor por el MIT que encabezaba el equipo de biomatemáticas de Theranos, fue a ver a Alan Beam al Parque Jurásico acompañado de un subalterno llamado Sin-Wei Gong. En los 5 años transcurridos desde que ingresó en Theranos, Daniel había ascendido de rango para convertirse en el ejecutivo número 3 de facto de la empresa. Gozaba de la atención de Elizabeth y Sony, y a menudo le asignaban espinosos problemas técnicos para que los resolviera. En sus primeros años en Theranos, Daniel parecía ser el típico padre de familia que salía de la oficina a las 6 de la tarde para cenar con su esposa y su hijo. Esa rutina había generado risas a sus espaldas por parte de sus colegas, pero tras ser ascendido a vicepresidente, Daniel se convirtió en una persona diferente, trabajaba más horas y se quedaba en la oficina hasta más tarde. Se emborrachaba mucho en las fiestas de empresa, cosa que desentonaba porque siempre era tranquilo y se mostraba inescrutable en el trabajo. Y hubo habladurías de que había coqueteado con una compañera de trabajo. Daniel le dijo a Alan que él y Gong, al que llamaban Sam, iban a trastear con el ADVIA 1800, uno de los analizadores comerciales del laboratorio. El ADVIA era una enorme máquina de 600 kilos, del tamaño de 2 fotocopiadoras grandes, que fabricaba Siemens Healthcare, la filial de productos médicos de la corporación alemana. Durante las siguientes semanas, Alan observó a Sam pasar horas abriendo la máquina y grabando sus entrañas con la cámara de su iPhone. Alan se dio cuenta de que lo estaba hackeando para intentar que fuera compatible con pequeñas muestras de sangre de punción digital. Parecía una confirmación de lo que Paul Patel le había dicho. El 4S no debía de estar funcionando, de lo contrario, ¿por qué recurrir a medidas tan desesperadas? Alan sabía que el Edison solo podía realizar inmunoensayos, así que tenía sentido que Daniel y Sam eligieran el ADVIA, que se especializaba en ensayos de química general. Uno de los paneles de análisis de sangre más comúnmente solicitados por los médicos se conocía como perfil bioquímico de 18 elementos. Sus componentes, que iban desde pruebas para medir electrolitos como el sodio, el potasio y el cloruro, hasta pruebas utilizadas para monitorizar la función renal y hepática de los pacientes, eran todos ensayos de química general. El lanzamiento en las tiendas Walgreens con un menú de análisis de sangre que no incluyera esas pruebas no habría tenido sentido. Representaban aproximadamente 2/3 de las que solicitaban los médicos, pero el ADVIA estaba diseñado para manejar una mayor cantidad de sangre de la que se podía obtener pinchando la yema de un dedo. Así que Daniel y Sam idearon una serie de pasos para adaptar el analizador Siemens a muestras más pequeñas. El principal de ellos fue el uso de un gran manipulador de líquidos robótico llamado Tecan para diluir las pequeñas muestras de sangre recogidas en los nanotiners con una solución salina. Otro fue transferir la sangre diluida a vasos de la mitad de tamaño de los utilizados normalmente en el ADVIA. La combinación de esos dos pasos resolvía un problema conocido como volumen muerto.
Como muchos de los analizadores que había en el mercado, el ADVIA contaba con una sonda que caía en la muestra de sangre y la aspiraba. Aunque absorbía la mayor parte de dicha muestra, siempre quedaba algo de líquido sin usar en el fondo. Reducir el tamaño del vaso de la muestra acercaba su parte inferior a la punta de la sonda y la sangre diluida creaba más líquido con el que trabajar. Alan tenía sus reservas acerca de la parte de la dilución. El analizador Siemens ya diluía las muestras de sangre cuando realizaba sus ensayos. El protocolo que Daniel y Sam habían ideado significaba que la sangre se diluiría 2 veces, una antes de entrar en la máquina y una segunda vez dentro de ella. Cualquier director de laboratorio que se preciara de serlo sabía que cuanto más se manipulaba una muestra de sangre, más margen de error se introducía. Además, esa doble dilución reducía la concentración de analitos en las muestras de sangre a niveles que estaban por debajo del rango de la medición analítica aprobado por la FDA para el ADVIA. En otras palabras, significaba usar la máquina de una manera que ni el fabricante ni su regulador aprobaban. Para obtener el resultado final del paciente, uno tenía que multiplicar el resultado diluido por el mismo factor por el que se había diluido la sangre, sin saber si ese resultado diluido era siquiera fiable. Sin embargo, Daniel y Sam estaban orgullosos de lo que habían logrado. En el fondo, ambos eran ingenieros para los que el cuidado del paciente era un concepto abstracto. Si sus modificaciones resultaban tener consecuencias adversas, no serían ellos los personalmente responsables. Era el nombre de Alan, no el de ellos, el que figuraba en el certificado CLIA. Cuando terminaron su trabajo, un abogado de Theranos llamado Jim Fox fue a la oficina de Alan y sugirió a la empresa que patentara lo que habían hecho. A Alan aquello le pareció una idea ridícula. En su opinión, jugar con el dispositivo de otro fabricante no era lo mismo que inventar algo nuevo, especialmente si después ya no funcionaba tan bien. La noticia de que las máquinas de Siemens habían sido hackeadas se abrió camino hasta Ted Pasco, que había sucedido a John Fancio como jefe de adquisiciones y, de paso, había heredado su papel como principal receptor de los cotilleos de la empresa. A Ted le llegó pronto la confirmación de lo que había escuchado por Radio Makuto, cuando recibió instrucciones de Elizabeth y Sony para comprar 6 ADVIA más. Negoció un descuento por volumen con Siemens, pero el pedido aún así les costó más de $100,000. El 9 de septiembre de 2013, fecha que Elizabeth se había fijado para el lanzamiento, creció la preocupación de Alan porque Theranos no estuviese listo. 2 de los ensayos realizados en los analizadores de Siemens hackeados estaban dando problemas al laboratorio, en concreto, los del sodio y los del potasio. Alan sospechaba que la causa de este último era un fenómeno conocido como hemólisis, que se produce cuando los glóbulos rojos revientan y liberan potasio adicional en la muestra. La hemólisis es un efecto secundario conocido que se produce al recoger sangre por punción digital. Extraer sangre de la yema de un dedo ejerce presión sobre los glóbulos rojos y puede hacer que se rompan. Alan había visto una hoja de papel con un número pegada en la ventana de la oficina de Elizabeth. Era su cuenta atrás para el lanzamiento del producto al mercado. Ver aquello le hizo entrar en pánico. Unos días antes de dicho lanzamiento, fue a verla y le pidió que lo retrasara. Elizabeth no mostraba su habitual confianza en sí misma. Su voz era trémula y temblaba visiblemente mientras trataba de asegurarle que todo iría bien. Si fuera necesario, podrían recurrir a las extracciones venosas regulares, le dijo. Eso hizo que Alan se sintiera mejor brevemente, pero la ansiedad le volvió tan pronto como abandonó la oficina. Anjali Lagari, la química que había trabajado con Ian Gibbons durante un total de 10 años en Theranos y en otra compañía de biotecnología, se sintió consternada cuando regresó de sus vacaciones de 3 semanas en la India a finales de agosto. Anjali encabezaba el grupo de inmunoensayos. Su equipo llevaba años intentando desarrollar análisis de sangre en el dispositivo más antiguo de Theranos, el Edison. Para frustración suya, la tasa de error de las máquinas blanquinegras todavía era alta para algunas pruebas. Elizabeth y Sony le habían prometido durante un año que todo iría bien una vez que la empresa presentara su dispositivo de próxima generación, el 4S. Solo que ese día nunca parecía llegar. Aquello iría bien siempre y cuando Theranos siguiera siendo un método de I+D, como era cuando Anjali se fue a la India 3 semanas antes. Pero en ese momento, de repente, todos hablaban de lanzar el producto al mercado, y había correos electrónicos en su bandeja de entrada que se referían a un lanzamiento comercial inminente. ¿Lanzamiento? ¿De qué?, se preguntó Anjali con creciente alarma. Ella se enteró de que, en su ausencia, se había dejado entrar al laboratorio a empleados que no eran personal del mismo autorizado por CLIA. No conocía el porqué, pero sabía que el laboratorio estaba siguiendo instrucciones para ocultar lo que estaban haciendo a los representantes de Siemens cuando acudían a dar servicio técnico a las máquinas del fabricante alemán. También se hicieron cambios en la forma en que se procesaban las muestras en los Edison. Bajo las órdenes de Sony, ahora estaban siendo diluidas previamente con un manipulador de líquidos Tecan antes de ejecutar el dispositivo. Aquello se hacía para compensar el hecho de que el Edison podía llevar a cabo a lo sumo 3 pruebas en una muestra de punción digital. La dilución previa de la sangre creaba más volumen para realizar más analíticas. Pero si el dispositivo ya tenía una alta tasa de error en circunstancias normales, un paso de dilución adicional probablemente solo empeoraría las cosas. A Anjali también le preocupaban los nanotiners. La sangre se secaba en los tubitos y ella y sus colegas a menudo no podían extraer de ellos un volumen suficiente. Trató de hacer entrar en razón a Elizabeth y a Daniel Young, enviándoles por correo electrónico los datos del Edison del último estudio de Theranos con una compañía farmacéutica, Celgene, que se remontaba al 2010. En aquel estudio, Theranos utilizaba el Edison para rastrear marcadores inflamatorios en la sangre de pacientes con asma. Los datos mostraban una tasa de error inaceptable, lo que provocó que Celgene pusiera fin a la colaboración entre ambas empresas. Nada había cambiado desde aquel estudio fallido, les recordó Anjali. Ni Elizabeth ni Daniel respondieron a su correo electrónico. Después de 8 años en la empresa, Anjali sintió que se hallaba en una encrucijada ética. Seguir trabajando en los problemas del producto era una cosa cuando se estaba en modo I+D y se analizaba la sangre ofrecida voluntariamente por los empleados y sus familiares, pero lanzar el producto en las tiendas Walgreens significaba exponer a toda la población a lo que esencialmente era un gran experimento de investigación no autorizado.
Eso era algo con lo que ella no podía vivir y decidió dimitir. Cuando Elizabeth escuchó la noticia, le pidió a Anjali que fuera a su oficina. Quería saber por qué se iba y si podría persuadirla para que se quedara. Anjali le repitió sus preocupaciones. La tasa de error del Edison era demasiado alta y el nanotainer todavía tenía problemas. ¿Por qué no esperar hasta que el 4S estuviera listo? ¿Por qué apresurarse a lanzar el producto ahora? Preguntó. Porque cuando le prometo algo a un cliente, lo cumplo, respondió Elizabeth. Esa respuesta no tenía sentido para Anjali. Walgreens era solo un socio de negocios. Los clientes finales de Theranos serían los pacientes que acudieran a las tiendas Walgreens y solicitaran sus análisis de sangre pensando que podían confiar en ellos para tomar decisiones médicas. Esos eran los clientes por los que Elizabeth debía estar preocupada. Cuando Anjali volvió a su mesa, la noticia de su renuncia se había extendido y sus compañeros se acercaron a ella para despedirse. La joven había avisado con una semana de antelación y pensaba trabajar hasta el final del periodo de notificación, pero a Sony no le gustó la escena que producían aquellas despedidas públicas. Envió a Mona Ramamurthy, jefa de recursos humanos, para decirle que tenía que irse de inmediato. Al salir, Anjali imprimió el correo electrónico que había enviado a Elizabeth y a Daniel. Tenía la sensación de que aquello no iba a terminar bien y que necesitaba algo para protegerse, algo que mostrara que no estaba de acuerdo con la decisión de lanzar el producto al mercado. Reenviar el correo electrónico a su cuenta personal de Yahoo habría sido más fácil, pero sabía que Sony vigilaba de cerca la actividad del correo electrónico de los empleados. Así que escondió la copia impresa en su bolso y la sacó de Extrangis. Anjali no era la única que tenía dudas. Tina Noyes, su asistente en el grupo de inmunoanálisis, que llevaba trabajando en Theranos más de 7 años, también renunció. Las dimisiones enfurecieron a Elizabeth y a Sony. Al día siguiente, convocaron al personal para mantener una reunión con todo el equipo en la cafetería. Se colocaron en cada silla copias de El Alquimista, la famosa novela de Paulo Coelho sobre un pastor andaluz que encuentra su destino en un viaje a Egipto. Todavía visiblemente enfadada, Elizabeth les dijo a los empleados allí reunidos que estaba creando una religión. Si alguno de ellos no creía en ella, debía irse. Sony lo expresó sin rodeos. Cualquier persona que no estuviese preparada para mostrar una total devoción y una absoluta lealtad a la empresa debía irse a la mierda. Capítulo 15. Unicornio. Ella odiaba la ilustración del artista. Él le había hecho la cabeza enorme y le había puesto una sonrisa vacua e inocente que gritaba, rubia tonta. Aparte de eso, no había mucho que pudiera disgustar en el artículo. Ocupaba la mayor parte de una página en la parte delantera del Wall Street Journal y daba de lleno en el punto exacto. La extracción de sangre de la manera tradicional con una aguja en el brazo se comparaba con el vampirismo, o como lo expresaba el escritor con más elegancia, medicina de Bram Stoker. Por el contrario, sobre los procedimientos de Theranos se afirmaba que requerían solo cantidades microscópicas de sangre, y que resultaban más rápidos, más baratos y más precisos que los métodos convencionales. La brillante joven que había abandonado sus estudios universitarios y que estaba detrás de la novedosa invención era presentada como la nueva Steve Jobs o Bill Gates, por nada menos que el exsecretario de Estado George Shultz, el hombre al que muchos reconocían como ganador de la Guerra Fría, en una cita al final del artículo. Elizabeth había ideado el artículo, que se publicó en la edición del sábado 7 de septiembre de 2013 del Wall Street Journal, para hacerlo coincidir con el lanzamiento comercial de los servicios de análisis de sangre de Theranos. El lunes por la mañana saldría un comunicado de prensa anunciando la apertura del primer centro del bienestar de Theranos en una tienda Walgreens en Palo Alto, junto con los planes para una posterior expansión a nivel nacional de la asociación entre las dos compañías. Para una startup desconocida hasta la fecha, la cobertura tan aduladora en una de las publicaciones más destacadas y respetadas del país representaba un gran triunfo. Lo que la hizo posible fue la estrecha relación de Elizabeth con Shultz, un contacto que ella había hecho 2 años antes y que había cultivado cuidadosamente. El exestadista que, además de diseñar la política exterior de la administración Reagan, también ejerció como secretario de Trabajo y secretario de Hacienda del presidente Nixon, se unió a la junta directiva de Theranos en julio de 2011 y se convirtió en uno de los grandes defensores de Elizabeth. Shultz, un miembro distinguido de la Hoover Institution, centro de estudios ubicado en el campus de Stanford, seguía siendo una figura venerada e influyente en círculos republicanos. A pesar de su avanzada edad, tenía 92 años. Eso le convertía en amigo de la famosa página del editorial conservador del Wall Street Journal, con la que ocasionalmente colaboraba con artículos de opinión. Durante una visita a la sede del periódico en el centro de Manhattan para discutir el cambio climático con su junta editorial en 2012, Shultz hizo alusión a una misteriosa y solitaria fundadora de Silicon Valley que, según él, iba a revolucionar la medicina con su tecnología. Intrigado, Paul Gigot, veterano editor responsable de la página del editorial, se ofreció a enviar a uno de sus redactores a entrevistar a la misteriosa niña prodigio cuando se sintiera preparada para romper su silencio y presentar su invento al mundo. Un año más tarde, Shultz devolvió la llamada anunciando que Elizabeth estaba lista, y Gigot confió la tarea a Joseph Rago, un miembro del comité editorial del Wall Street Journal, que había escrito mucho sobre asistencia médica. El artículo resultante se publicó en la columna Entrevista del fin de semana, un elemento fijo de las páginas de opinión del periódico de los sábados. Elizabeth había elegido un lugar seguro para su fiesta de debut. La entrevista del fin de semana, que rotaba entre los miembros del personal de Gigot, no pretendía ser un periodismo de investigación contundente. Más bien, era lo que su nombre implicaba, una entrevista cuyo tono era generalmente amistoso y que no buscaba la confrontación. Además, su mensaje de que quería romper con una industria vieja e ineficiente estaba destinado a encajar bien con los valores pronegocios y antirregulación de la página del editorial del Wall Street Journal. Tampoco Rago, que recibió un premio Pulitzer por duros editoriales que analizaban minuciosamente el Obamacare, tenía ninguna razón para sospechar que lo que Elizabeth le estaba diciendo no fuera cierto. Durante su visita a Palo Alto, la joven le mostró el Minilab y el Six Blades, uno al lado del otro, y él se ofreció como voluntario para una demostración, recibiendo lo que parecía ser resultados de laboratorio precisos en su buzón de correo electrónico antes de abandonar el edificio.
Lo que Rago no sabía era que Elizabeth pensaba usar el lanzamiento de Walgreens y su artículo adjunto, que contenía sus engañosas afirmaciones, como la validación pública que necesitaba para iniciar una nueva campaña de recaudación de fondos, una que impulsaría a Theranos hasta la vanguardia de Silicon Valley. Mike Barsanti estaba de vacaciones en el lago Tahoe cuando recibió una llamada en su teléfono móvil de Donald A. Lucas, hijo del legendario capitalista de riesgo Donald L. Lucas. Mike y Don fueron juntos a clase a principios de los años 80 en la Universidad de Santa Clara, y desde entonces habían seguido siendo amigos. Mike era el director financiero retirado de un negocio de mariscos y aves de corral del área de la bahía que su familia había dirigido durante más de 6 décadas antes de venderlo el año anterior. Don llamaba para proponerle una inversión a Mike, Theranos. Aquello fue una sorpresa para Mike. La última vez que había oído hablar de la startup había sido 7 años antes, cuando Don y él asistieron a una presentación de 20 minutos que Elizabeth realizó en Sand Hill Road, en la que mostraba su pequeña máquina de análisis de sangre. Mike recordaba muy bien a Elizabeth. Por aquel entonces, se había convertido en una joven científica desaliñada, con gafas de culo de vaso y sin maquillar, que hablaba nerviosamente ante una audiencia de hombres que le doblaban o triplicaban la edad. En aquel momento, Don dirigía RWE Ventures, una empresa que fundó a mediados de los años 90, después de pasar 10 años cogiendo el tranquillo al negocio de capital riesgo en el que trabajaba para su padre. Mike había sido inversor en RWE. Cuando se despertó su curiosidad por la torpe pero obviamente inteligente mujer, le preguntó a Don por qué la empresa no se arriesgaba con ella como lo había hecho su padre. Don respondió que, después de considerarlo cuidadosamente, había decidido no hacerlo. Mike recordaba que su amigo le había dicho que Elizabeth se hallaba en todas partes, no estaba centrada, su padre no podía controlarla a pesar de que presidía su junta directiva, y a Don no le gustaba o no confiaba en ella. Don, ¿qué ha cambiado?, preguntó Mike entonces. Don explicó con entusiasmo que Theranos había recorrido un largo camino desde aquel momento. La empresa estaba a punto de anunciar el lanzamiento al mercado de sus innovadoras pruebas de punción digital en una de las cadenas minoristas más grandes del país. Y eso no es todo, dijo. Los dispositivos de Theranos también estaban siendo utilizados por los militares de los Estados Unidos. ¿Sabías que están en la parte trasera de los Humvees en Irak?, le preguntó a Mike. Mike no estaba seguro de haber oído bien. ¿Qué?, espetó. Sí, los vi amontonados en el cuartel general de Theranos después de que regresaran. Si todo aquello era cierto, suponía novedades sorprendentes, pensó Mike. Don había lanzado una nueva empresa en 2009 llamada Lucas Venture Group. Elizabeth conocía desde hacía mucho tiempo al anciano padre de Don, que recientemente había comenzado a mostrar la confusión que caracteriza la aparición del Alzheimer, y en reconocimiento a esa larga relación, ella le estaba dando la oportunidad de invertir en la empresa con un descuento respecto al precio que se iba a ofrecer a otros inversores en una cercana gran ronda de financiación. Decidido a aprovechar lo que veía como una gran oportunidad, el Lucas Venture Group estaba recaudando dinero para 2 nuevos fondos, le comentó Don a Mike. Uno de ellos era un fondo de riesgo tradicional que invertiría en varias compañías, incluida Theranos. El segundo estaría centrado exclusivamente en Theranos. ¿Mike quería entrar? Si era así, el tiempo apremiaba. La transacción tenía que cerrarse a finales de septiembre. Unas semanas después, en la tarde del 9 de septiembre de 2013, Mike recibió un correo electrónico de Don con el asunto, oferta apremiante sobre Theranos, que contenía más detalles. El correo electrónico, que se envió a personas que, como Mike, habían invertido previamente en los fondos de Don, incluía enlaces al artículo del Wall Street Journal y al comunicado de prensa de Theranos de esa mañana. El Lucas Venture Group, dijo, había sido invitado a invertir hasta $15 millones en Theranos. El precio descontado que Elizabeth le ofrecía a la firma valoraba la compañía en $6,000 millones. Mike respiró hondo. Esa era una valoración enorme. No pudo evitar sentirse molesto con Don. Cuando su amigo no hizo caso de su sugerencia de que invirtieran, 7 años atrás, Theranos estaba valorada en alrededor de $40 millones, recordó con pesar. Cierto, la empresa parecía una apuesta mucho más segura en este momento. El correo electrónico de Don decía que Theranos había firmado contratos y se había asociado con grandes minoristas y farmacias, así como con varias compañías farmacéuticas, de la Organización para el Mantenimiento de la Salud, agencias de seguros, hospitales, clínicas y varias agencias gubernamentales. También decía que la empresa había tenido un flujo de caja positivo desde 2006. Mike y 10 miembros de su familia habían juntado su dinero en una empresa de responsabilidad limitada para poder invertir en aquel tipo de acuerdos financieros. Después de consultarlo con ellos, decidió tirarse al barro y envió $790,000 a Don. Docenas de otros inversores del Lucas Venture Group, conocidos en la industria como socios limitados, hicieron lo mismo, firmando cheques de cantidades variables. Iban desde Robert Coleman, cofundador del desaparecido Banco de Inversiones de San Francisco Robertson Stephens & Co., hasta un psicoterapeuta retirado de Palo Alto. En el otoño de 2013, el dinero fluía hacia el ecosistema del valle a un ritmo tan vertiginoso que se acuñó un nuevo término para describir a la nueva estirpe de startups que estaba engendrando. En un artículo publicado en la página web de noticias de tecnología TechCrunch el 2 de noviembre de 2013, una capitalista de riesgo llamada Aileen Lee escribió sobre la proliferación de nuevas empresas valoradas en $1,000 millones o más. Ella las llamaba los unicornios. A pesar de su apodo, estos unicornios tecnológicos no eran un mito. Según el recuento de Lee, había 39 de ellos, un número que pronto superaría los 100. En lugar de apresurarse a salir al mercado de valores como lo habían hecho sus predecesores de las .com a finales de los años 90, los unicornios consiguieron recaudar enormes cantidades de dinero de manos privadas y así evitar la escrupulosa investigación que acarreaba cotizar en bolsa. Uber, el símbolo de los unicornios, era la aplicación para teléfonos inteligentes del servicio de taxis cofundada por el agresivo ingeniero Travis Kalanick. Unas semanas antes de la entrevista de Elizabeth en el Wall Street Journal, Uber había recaudado $361 millones sobre una valoración de $3,500 millones.
También estaba Spotify, el servicio de música en streaming que, en noviembre de 2013, recaudó $250 millones a un precio por acción que valoró a toda la compañía en $4.000 millones. Las valoraciones de esas compañías seguirían aumentando en los años siguientes, pero por aquel entonces ya habían sido superadas por Theranos. Y la brecha estaba a punto de hacerse más grande. El artículo del Wall Street Journal llamó la atención de Christopher James y Brian Grossman, dos experimentados profesionales de la inversión que dirigían un fondo de cobertura con sede en San Francisco llamado Partner Fund Management. Con aproximadamente $4.000 millones en activos, Partner Fund tenía todo un historial de éxitos, habiendo acumulado una rentabilidad media anual de casi el 10% desde que James lo fundara en 2004. Parte de aquel éxito podía atribuirse a su gran cartera de atención sanitaria, que era supervisada por Grossman. Tras contactar con ella, Elizabeth invitó a James y a Grossman a participar en una reunión el 15 de diciembre de 2013. Cuando llegaron a la sede de Theranos, un edificio de color beige en expansión construido en la ladera de una colina, a tiro de piedra del campus de Stanford, lo primero que notaron ambos fue la gran presencia de vigilantes de seguridad. Había múltiples guardias en la entrada y tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para que se les permitiera entrar en el edificio. Una vez dentro, los guardias los escoltaban a todas partes, incluso al baño. No se podía acceder a ciertas partes del edificio sin tarjetas de acceso especiales, y a ellos les estaban vedadas. Elizabeth y Sonny siempre se habían preocupado por la seguridad, pero su nivel de paranoia alcanzó una nueva cota con el lanzamiento en las tiendas Walgreens. Se convencieron a sí mismos de que Quest y Lab Corporation consideraban a Theranos una amenaza mortal para su acogedor oligopolio y que estas empresas tratarían de aplastar a su nuevo competidor de cualquier manera posible. También estaba el asunto de la promesa que John Fuis había hecho en su declaración de joder a Elizabeth hasta que muriera. Ella se tomó aquella amenaza muy en serio. Después de retirarse del ejército a principios de ese año, James Mattis se unió a la junta directiva de Theranos y, por recomendación suya, Elizabeth contrató a Jim Rivera, jefe de su equipo de seguridad del Pentágono. Rivera era un profesional de pelo cano que había protegido a Mattis durante sus frecuentes viajes a Irak y Afganistán. Llevaba una pistola enfundada debajo de la chaqueta o alrededor del tobillo en todo momento y dirigía un equipo de 6 guardias vestidos con trajes negros que llevaban auriculares. Las estrictas medidas de seguridad impresionaron a James y a Grossman. Recordaban a los extremos a los que la compañía de Coca-Cola llegó para custodiar su fórmula secreta y sugerían que Theranos tenía una propiedad intelectual muy valiosa que proteger. Lo que Elizabeth y Sonny les contaron cimentó aquella creencia. Durante aquella primera reunión, Elizabeth y Sonny les dijeron a sus invitados que la tecnología patentada de punción digital de Theranos podía realizar análisis de sangre que cubrían 1000 de los 1300 códigos que los laboratorios usaban para facturar a Medicare y a las aseguradoras de salud privadas, según una demanda que más tarde presentó Partner Fund contra la compañía. Muchos análisis de sangre implican varios códigos de facturación, por lo que el número real de pruebas representadas por esos miles de códigos estaba en varios cientos. En una segunda reunión, 3 semanas después, les mostraron una presentación en PowerPoint que contenía diagramas de dispersión que supuestamente comparaban los datos de prueba de los analizadores patentados de Theranos con los datos de las máquinas de laboratorio convencionales. Cada gráfico mostraba datos agrupados estrechamente alrededor de una línea recta que se elevaba en diagonal desde el eje horizontal de las X. Esto indicaba que los resultados de las pruebas de Theranos estaban casi perfectamente correlacionados con los de las máquinas convencionales. En otras palabras, su tecnología era tan precisa como las pruebas tradicionales. El problema radicaba en que gran parte de los datos en las tablas no procedían del Minilab, ni siquiera del Edison. Eran de otros analizadores de sangre comerciales que Theranos había comprado, incluido uno fabricado por una empresa ubicada a 1 hora al norte de Palo Alto llamada Biorad. Sonny también les dijo a James y Grossman que Theranos había desarrollado alrededor de 300 análisis de sangre diferentes, que iban desde pruebas comúnmente solicitadas para medir la glucosa, los electrolitos y la función renal, hasta pruebas de detección del cáncer más esotéricas. Se jactó de que Theranos podía realizar el 98% de ellas en pequeñas muestras de sangre extraídas con un pinchazo en la yema del dedo y que, en 6 meses, podría hacerlas todas de aquella manera. Esas 300 pruebas representaban del 99% al 99.9% de todas las peticiones de laboratorio, y Theranos las había enviado a la FDA para su aprobación, dijo. La afirmación más audaz hecha por Sonny y Elizabeth fue que el sistema de Theranos era capaz de realizar 70 análisis de sangre diferentes simultáneamente en una sola muestra extraída de la yema de un dedo y que pronto sería capaz de llevar a cabo aún más. La capacidad de realizar tantas pruebas en solo 1 o 2 gotas de sangre era algo así como el santo grial en el campo de la microfluídica. Miles de investigadores de universidades e industrias de todo el mundo llevaban más de 2 décadas persiguiendo ese objetivo, desde que el científico suizo Andreas Manz demostró que las técnicas de microfabricación desarrolladas por la industria de los chips de ordenador podían ser reutilizadas para crear pequeños canales que movían cantidades muy pequeñas de fluidos. Pero ese objetivo había quedado fuera de su alcance por unas pocas razones elementales. La principal de ellas era que las distintas clases de análisis de sangre requerían de métodos muy diferentes. Una vez se usaba la micromuestra de sangre para realizar un inmunoensayo, generalmente no quedaba suficiente sangre para el conjunto completamente diferente de técnicas de laboratorio que se requieren para llevar a cabo un análisis de química general o hematología. Otra era que, aunque los chips de microfluidos podían manejar cantidades muy pequeñas, nadie había descubierto todavía cómo evitar perder parte de la muestra durante su transferencia al chip. Perder un poco de la muestra de sangre no importaba mucho cuando aquella era grande, pero se convertía en un gran problema cuando era pequeña. Según Elizabeth y Sonny, Theranos había resuelto esas y otras dificultades, desafíos que habían atormentado a toda una rama de la investigación en bioingeniería. Además de los supuestos logros científicos de Theranos, lo que ayudó a convencer a James y Grossman para invertir fue su junta directiva. Aparte de Schultz y Mattis, ahora incluía al exsecretario de Estado Henry Kissinger, al exsecretario de Defensa William Perry, al expresidente del Comité de Servicios de Armas del Senado Sam Nunn y al exalmirante de la Marina Gary Ruchhead.
Esos eran hombres con una reputación excelente, mítica, que le daban a Theranos un sello de legitimidad. El denominador común entre todos ellos era que, como Schultz, eran compañeros en la Hoover Institution. Después de entablar amistad con Schultz, Elizabeth había cultivado metódicamente la relación con cada uno de ellos y les había ofrecido asientos en la junta directiva a cambio de acciones. La presencia de estos exmiembros del gabinete, congresistas y oficiales del ejército en la junta directiva, también daba crédito a las aseveraciones de Elizabeth y Sonny de que los militares de los Estados Unidos estaban utilizando los dispositivos de Theranos sobre el terreno. James y Grossman pensaron que las ofertas de Theranos en las tiendas Walgreens y Safeway probablemente supondrían un éxito entre los consumidores y captarían una gran parte del mercado de los análisis de sangre de los Estados Unidos. Un contrato con el Departamento de Defensa añadiría otra gran fuente de ingresos. Una hoja de cálculo con proyecciones financieras que Sonny envió a los ejecutivos de los fondos de cobertura respaldó esa idea. Pronosticaba unas ganancias brutas de $165 millones en ingresos de $261 millones en 2014 y ganancias brutas de $1.080 millones en ingresos de $1.680 millones en 2015. Pocos sabían que esas cifras eran puras conjeturas que Sonny se había inventado. Theranos no había tenido un verdadero director financiero desde que Elizabeth despidió a Henry Moseley en 2006. Lo más parecido a eso que tenía la empresa era un controlador corporativo llamado Denise Yam. 6 semanas después de que Sonny enviara sus proyecciones a Partner Fund, Yam envió otras muy diferentes a una firma de asesoría llamada Aranca con el fin de evaluar las opciones sobre acciones para los empleados. Yam pronosticó una ganancia de $35 millones en 2014 y de $100 millones en 2015, 130 y 980 millones menos, respectivamente, de lo que Sonny le proyectó a Partner Fund. La brecha en los ingresos era aún mayor. Pronosticaba unos ingresos de $50 millones en 2014 y de $134 millones en 2015, 211 y 1.550 millones menos que las proyecciones dadas a Partner Fund. Al final resultó que incluso los números de Yam eran muy optimistas. Por supuesto, James y Grossman no tenían forma de saber que las proyecciones internas de Theranos eran de 5 a 12 veces más bajas que las que se mostraban. No se les ocurrió que algo negativo pudiera estar sucediendo en una empresa con una junta directiva tan prestigiosa. Sin mencionar el hecho de que aquella junta tenía un asesor especial llamado David Boyes que asistía a todas sus reuniones. Con uno de los mejores abogados del país vigilando, ¿qué podría salir mal? El 4 de febrero de 2014, Partner Fund compró 5.655.294 acciones de Theranos a un precio de $17 por acción, $2 por acción más de lo que el Lucas Venture Group había pagado solo 4 meses antes. La inversión aportó otros $96 millones a las arcas de Theranos y la valoró en unos impresionantes $9.000 millones. Esto significaba que Elizabeth, que era propietaria de algo más de la mitad de la compañía, poseía ya un patrimonio neto de casi $5.000 millones.